Hola, buenas tardes a todas y a todos. Espero que se me oiga bien. Yo soy Amelia Echevarría, la directora de UNAF, y bueno, lo primero quiero daros la bienvenida por estar con nosotras esta tarde para compartir este que es el segundo taller del ciclo que tenemos sobre nuevos paradigmas en el abordaje del envejecimiento en familia. Voy a presentar muy brevemente UNAF, por si no nos conocéis. Somos una organización sin ánimo de lucro, de utilidad pública y de ámbito estatal, creada en 1988 para promover los derechos y el bienestar de todas las familias, sea cual sea su modelo familiar. UNAF integra a 21 entidades que trabajan en el campo de las familias desde distintos ámbitos: salud, educación, infancia, mayores, discapacidad, igualdad, bueno, un largo etcétera. Y junto a ellas luchamos por promover los derechos de las familias, especialmente en defender a aquellas que son las más vulnerables. Además, en UNAF desarrollamos programas propios para contribuir al bienestar de las familias y para formar y capacitar a los y las profesionales que atienden a estas. Somos pioneras en mediación familiar en España, tenemos un servicio de mediación que llevamos prestando desde hace ya más de 30 años y también tenemos algunos programas para ayudar a las personas en situación de migración a defender sus derechos sexuales y reproductivos, respetando los derechos humanos y como una herramienta de fomento de la igualdad, de empoderamiento y de integración. Además, realizamos formaciones especializadas para profesionales con el objetivo de darles herramientas para aumentar sus conocimientos. Por ejemplo, tenemos ahora un curso online de intervención con mujeres mayores para la prevención de los malos tratos, cuyo ponente es precisamente Jesús, nuestro ponente de hoy. Y también ofrecemos un completo programa de sensibilización, tanto para familias como para profesionales, con talleres gratuitos en modalidad presencial o online, como este en el que nos encontramos hoy, que podemos realizar gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a quien tenemos que agradecer su realización. Y también realizamos una importante labor de investigación y de difusión a través de estudios, como por ejemplo la guía de mediación con personas mayores, así como otras guías especializadas que podéis descargar de nuestra página web. Y también tenemos un montón de contenido audiovisual que podéis encontrar también en nuestra web o en nuestro canal de YouTube. Respecto al webinar de hoy, bueno, en UNAF entendemos el envejecimiento no solo como un proceso individual, sino también como un evento familiar, en el que el papel de las familias es central, porque al fin y al cabo la familia es la pieza clave de la sociedad civil y la inspiración del paradigma de cuidados. Por eso, con esta serie de webinars, lo que pretendemos es abordar el modelo de cuidados de personas mayores como un modelo en transformación, sujeto a debate social y profesional y que presenta unas necesidades concretas. Y lo que queremos es aportar ideas, abordar los elementos fundamentales y ofrecer algunas propuestas de intervención. Y nuestro objetivo es además ampliar la mirada sobre las familias y su relación con el envejecimiento para apoyarles en su papel de garantes y proveedores de este apoyo que es tan necesario dentro de su proyecto de vida. En el primer taller vimos cómo en nuestro país la población mayor crece exponencialmente, somos ya una de las poblaciones más envejecidas del mundo. También reflexionamos sobre el papel de las personas mayores dentro de la familia y también del papel que tiene el entorno familiar para garantizarles bienestar emocional, apoyo, contención y cuidado, más allá del proyecto de vida personal. Y vimos como muchas veces las familias no sabemos o no podemos gestionar esta demanda en un entorno cambiante y lleno de retos e incertidumbres como es en el que estamos ahora mismo. En el taller de hoy vamos a tratar sobre el cambio de paradigma en la intervención con personas mayores en la sociedad de los cuidados. Vamos a partir del marco de la Agenda 2030, revisaremos sus propuestas en aspectos concretos de la atención y provisión de servicios a personas mayores y familias. Veremos cómo los cambios de la organización social han desembocado en lo que muchas veces consideramos o llamamos la crisis de los cuidados. Reflexionaremos también sobre la necesidad de aplicar un enfoque transformador para modificar la transformación de los cuidados y propondremos algunas medidas concretas. Como veis, va a ser un taller muy completo, con mucho contenido que vamos a intentar dar en hora y media. También os quiero pedir que cualquier duda, cualquier comentario que os pueda surgir, pues lo hagáis llegar a través del chat, a través de preguntas y respuestas,
o lo hagáis al final de la ponencia, porque también queremos estimular el debate y poder compartir experiencias y opiniones. Así que sin más, vamos a empezar ya. Os dejo con Jesús Goyenechea, antropólogo, educador social, con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las personas mayores, tanto en intervención como en investigación, y que además pues, ha participado con UNAF en el proyecto DAFNE Stop a la violencia contra las mujeres mayores. Así que os dejo con Jesús y muchas gracias de nuevo. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Continuamos con nuestra aventura de explorar el envejecimiento y, como decía Maya, tenemos un webinar que tiene mucho peso específico. Voy a compartiros pantalla y sobre el propio PowerPoint vamos viendo un poco a qué me refiero con esto. El otro día, antes de nada, quería empezar hoy con un tuit que nos llegó después de la sesión del otro día de la Asociación de Madres Solteras por Elección, AMSPE, sí, en el que nos contaban pues, lo que veis aquí en el bocadillo de la viñeta. Y es que ellas dicen, cuando toca a las familias decidir quién y cómo se cuida de las personas mayores y hay una familia monomarental, tenemos detectado que es ella quien suele convivir con ellos para atenderlos, además de a sus criaturas. Muchas ayudas y prestaciones dejan de tratarla como monomarental. Esto me decidí incluirlo después de que me lo pasaran las compañeras, porque me parecía que de alguna manera refleja perfectamente ya no tanto los contenidos de la charla de hoy como el sentido de la charla de hoy y de toda la serie esta de webinars. Es decir, vivimos en un mundo en el que hay muchos recursos, en el que se está invirtiendo mucho dinero, pero en el que las familias de repente, que son las que al final están llevando el cuidado, sobre todo las mujeres de las familias, y en solitario, pues muchas veces se encuentran luego desprotegidas. Es decir, no hay un cuidado de la familia más allá de aquellas cuestiones que son como más instrumentales para apoyarles en el cuidado de personas mayores dependientes. Y esto nos lleva un poco también al núcleo de lo que es el sentido de esta serie de webinars, que vamos a recapitular un poco, aunque ya me haya hecho un resumen estupendo, y es ¿por qué es necesaria una reflexión sobre el papel de las personas mayores en la familia? Pues porque para las personas mayores, en primer lugar, cuando se les pregunta directamente, perdón que voy a mover un poquito esto para poder leer, eso es, hablan de las familias como el entorno principal que les va a garantizar apoyo emocional, bienestar, contención y cuidado, más allá del proyecto de vida personal que tenga cada persona mayor. Y porque además en una sociedad como la que estamos, que está sujeta a cambios constantes, pues las familias hoy en día, en el hoy y más todavía en el mañana, pues no van a poder gestionar esa demanda en la que por otro lado se reconocen. Es decir, hay una responsabilidad del cuidado de la que vamos a hablar después también. Por lo tanto, conciliar los deseos y expectativas de ambas partes pues es un reto, y más para una sociedad que, como decía muy bien Amaya, está tan envejecida como la sociedad española. La familia siempre ha sido contemplada como el espacio de la crianza, el desarrollo de hijos e hijas, y la mayoría de los recursos públicos, como decíamos el otro día, pues se han dedicado a apoyarlas en estos asuntos. Y solo desde fechas muy recientes se ha empezado a pensar en el cuidado de las personas mayores en la agenda de los apoyos a las familias, aunque solo desde el punto de vista de las personas que cuidan, y no como, de alguna manera, como contemplando a las personas mayores como una parte del engranaje y como una figura más. Son como una especie de sujeto pasivo de esos apoyos para que las familias puedan seguir desarrollando el cuidado. Más allá de luego cuestiones como el sesgo de género que ha tenido la provisión de cuidados desde lo institucional, porque en muchos casos pues, lo que ha hecho ha sido perpetuar un modelo muy feminizado del cuidado, que entendemos que ahora, bueno, pues una de las cosas que vamos a ver hoy es cómo esto ha ido evolucionando y cómo las instituciones, que es sobre lo que básicamente vamos a hablar hoy, se plantean, o cómo la sociedad en su conjunto se plantea estas cuestiones en el hoy y de cara al futuro, ¿vale? Las personas mayores, por lo tanto, están ausentes en los programas de apoyo a las familias, aunque estoy seguro que hay lugares, sitios, recursos específicos donde sí se contempla, en lo macro no están reflejadas con claridad. Desde UNAF, que es una organización que además está centrada en las familias, pues como decía Amaya, para nosotros el envejecimiento es un proceso individual, que duda cabe, pero es un evento familiar y hay que contemplarlo como tal. Y dentro de la familia están todos los subsistemas familiares que queramos.
Están los adultos, están las personas mayores, están los jóvenes y están los chavales y chavalas que están en edad de crianza. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Pues ampliar esa mirada sobre las familias, incluir todos estos elementos y ampliar investigar de alguna manera y empezar a poner sobre la mesa cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento dentro de las familias. Para apoyar a las personas mayores en la gestión de su proyecto de vida, que pasa necesariamente por las relaciones familiares, y el que tiene una importancia además sustancial en su proyecto de vida, y para apoyar a las familias en su papel de garantes y de proveedores de apoyo a ese proyecto de vida. Por lo tanto, es sobre ambos elementos de alguna manera de esta ecuación. En este segundo webinar, que es en el que estamos hoy, vamos a retomar, porque la idea es que como son webinars que van separados por algunas semanas, no todos y todas os vais a conectar a los 4 webinars, sino que habrá gente que se entere después, o que se haya tenido que descolgar, o que bueno, pues se lo haya perdido por las razones que sean. Entonces la idea es ir arrastrando algunos temas que creemos que son importantes a lo largo de todos los webinars, pero complementándolos con el punto de vista que toque ese día. Hoy lo que vamos a plantear es una reflexión sobre la sociedad de los cuidados, esto que se nos viene, que además es un ítem del que se está hablando ahora mucho, sobre la Agenda 2030, otro ítem del que se habla mucho, y sus propuestas en aspectos concretos en la atención y provisión de servicios tanto a personas mayores como a familias. Y bueno, pues ya sin más, vamos a ir comenzando. Antes de abordar propuestas de cambio de modelo de cuidado, de atención y acompañamiento a personas mayores, vamos a retomar algunas cuestiones que se planteaban en el seminario anterior y que de alguna manera van a servir como punto de partida y para orientarnos y para ponernos todos y todas en situación antes de seguir avanzando. En primer lugar, habría que hablar de los aspectos sociológicos. Teniendo en cuenta que el punto de vista sociológico en general depende en gran medida de la evolución de los factores externos, es decir, que no es un punto de vista estático, lo que la sociología del envejecimiento y las familias nos cuenta es que como mínimo, en el plazo de hoy hasta 2050, se va a desarrollar un crecimiento sostenido de la cantidad de personas mayores. Y de entre ellas, las mayores de 80 a 85 años. De lo que estamos hablando, porque a mí me gusta aterrizar las cosas en el suelo, es que en 2050 esas personas mayores de 80 a 85 años son aquellas nacidas en 1965, es decir, yo mismo. Estamos hablando, en el fondo estamos hablando de nosotros todo este tiempo, de las personas que tenemos ya más de 40, 45 años en adelante hasta los 60 y tantos. Este es nuestro presente ya y va a ser nuestro futuro razonablemente inmediato. A partir de los 80 años se entiende que la mayoría de las personas necesitan apoyos de mayor o menor intensidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria y todas las conductas tendentes a la consecución y al desarrollo de su proyecto de vida. Esta población va a ser mayoritariamente femenina, muchas de ellas viudas y como os pongo aquí, bla, 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 bla. Vamos a parar un momento y vamos a enfocar porque nos estamos perdiendo. ¿Quiénes son las personas? ¿Cuándo han nacido las personas mayores del mañana? Lo acabo de avanzar. Las personas mayores que cumplirán en 80 años en 2050 habrán nacido en 1970. ¿Y quiénes son esos? Somos nosotros. La imagen del envejecimiento que acostumbramos a proyectar no es sino un trampantojo elaborado con la imagen de nuestros padres y abuelos. Como vimos en el webinar anterior, esta imagen ya no es real. Por lo tanto, más que a la sociología, vamos a acudir a la antropología del envejecimiento para perfilar nuestro presente y empezar a imaginar nuestro futuro. Actualmente, volvemos para los que no estuvisteis el otro día, esta es la familia García González, es una familia que hemos inventado que nos va a acompañar durante el desarrollo de estos webinars y es la que nos va amablemente a hacer aterrizar en la realidad de las personas reales. Actualmente conviven entre nosotros al menos 2 generaciones, porque está hecho un poco tramposo, bueno, no es que sea tramposo, sino que podría haber incluso una generación en medio de los que han nacido entre 1949 y aquellos que han nacido, por ejemplo, en el 78, que es como Juan, que está abajo del todo a la izquierda. Actualmente conviven al menos 2 generaciones de personas mayores que muestran diferencias entre ellas, tanto en la gestión de su proyecto de vida como en sus necesidades, el imaginario que tienen sobre la vejez y su discurso sobre el cuidado. Por un lado, tenemos a personas nacidas en el entorno de los años 30 del siglo XX.
Estas personas, que están ahora actualmente vivas en la mayoría de los casos, tienen entre 80 y 95 años, son mayoritariamente mujeres, no tienen estudios o tienen estudios básicos, muchas de ellas son viudas y tienen pensiones de baja cuantía. Básicamente pensiones de viudedad bastante cortas y pensiones no contributivas desde que se instalan las pensiones no contributivas, que es antes de ayer también, como veremos más adelante. Muchas de ellas, además, están en situación de dependencia funcional y otras, además, desarrollan deterioro cognitivo en diversos niveles. La mayoría de ellas ha nacido en entornos rurales y ha emigrado a los grandes polos industriales o al extranjero a lo largo de los años 50. Ellas han cuidado de sus padres y madres, trayéndoles del pueblo hacia la ciudad, en esa inmigración dentro de nuestro estado, y con fórmulas adaptativas como por ejemplo fueron las estancias rotatorias, los padres mayores que se movían de un lado para otro y residían temporalmente con los hijos. Y esto lo compatibilizaban además con la crianza de sus propios hijos, el cuidado de los varones de la familia y posteriormente de sus nietos y nietas. Su posición y sus conductas respecto al cuidado están marcadas pues, por una expresión de género, como veíamos el otro día, rígida y muy tradicional. Ellas han cuidado, o al menos lo han intentado, del mismo modo en que fueron cuidadas y como vieron cuidar a las personas mayores en sus familias de origen. A diferencia de sus madres, eso sí, de aquellas mujeres que vinieron del campo a la ciudad a vivir con sus hijos cuando ya no podían vivir solas, en su envejecimiento ellas sí han accedido a programas de ocio, tiempo libre y desarrollo personal, centrados básicamente en el envejecimiento saludable y activo. Estoy hablando de los años 80, primeros 90, es decir, cuando empieza todo el desarrollo de las actividades socioculturales para personas mayores. Pero no lo han hecho de un modo muy consumista, es decir, como consumidores y desde una óptica muy beneficiaria de esos programas. Es decir, no lo han hecho de una manera proactiva, en general, estamos hablando siempre en general, porque para todo hay excepciones, ni muy participativa. Hay que recordar que la mayoría de estas personas crecieron y maduraron en una dictadura y que tenían alrededor de 40 años cuando murió Franco, la muerte del dictador. Ellas desean ser cuidadas por sus hijas, preferiblemente en el entorno familiar, del mismo modo que ellas hicieron. Pero han accedido, sin embargo, a recursos públicos de apoyo a la permanencia del medio. Básicamente la ayuda a domicilio, la teleasistencia y algunas de ellas, bueno, muchas de ellas a centros de día, ¿vale? Que luego el tema de los centros de día también lo intentaremos abordar porque también es un recurso que tiene sus peculiaridades y, bueno, como lo avanzo ya un poco, yo creo, de toda la panoplia de recursos que hay para apoyar al cuidado, yo creo que es el recurso peor explicado de la historia de los servicios sociales y a la vista está la dificultad que hay para cubrir plazas y las dificultades que tenemos los y las profesionales a la hora de trabajar con las familias y con las propias personas mayores para que se incorpore un recurso que a priori sobre el papel es debería ser pues algo así como una especie de chollo, porque reúne todas las características de ser un recurso ideal para permitir a la gente estar en su casa y sin embargo tiene una mala prensa horrible. Me refiero a nivel de calle, no porque no me refiero a una cuestión de que haya una mala imagen, sino que hay yo creo una dificultad muy importante de entender qué significa este recurso y para lo que sirve. Bueno, en cualquier caso volveremos a ello más adelante y luego tendremos el debate para poder comentar entre nosotros y nosotras. Sus hijos e hijas, que sería la otra generación, son personas nacidas alrededor de los años 50, sobre todo los primeros 50 y hasta mediados de los 60. Me vais a perdonar un segundito, voy a quitar la cámara porque estoy teniendo un problema con el ordenador y voy a intentar arreglarlo en un segundín. No tardo nada, un minuto. Perdonadme, ¿eh?
Ya estoy aquí de nuevo, disculpadme, pero es que me estaba haciendo un ruido esto aquí. Me da miedo quedarme sin conexión. Bueno, debía ser algún enchufe que no estaba muy allá, perdonadme. Bueno, os decía que sus hijos e hijas que pertenecen a las cohortes previas y a las más mayores de la generación de lo que llamaríamos los baby boomers, entre las que estamos muchas personas de las que estamos hoy en esta sala virtual. Algunos, los más jóvenes de sus hijos e hijas, aún están en la actividad laboral, otros están ya jubilados. Digamos que de media estamos hablando de personas que rondan los 70 años, como vimos en el esquema de nuestra familia, y en algunos casos aún cuidan de sus padres y madres. Ellos ya sí que son una generación plenamente urbana, es decir, se han criado en las ciudades, han nacido en un entorno urbano, han vivido las postrimerías del franquismo. La inmensa mayoría tienen estudios primarios, muchos tienen estudios medios y algunos incluso tienen estudios universitarios. Las mujeres han trabajado mayoritariamente fuera de casa, además del trabajo doméstico, obviamente, aunque una buena parte de ellas ha renunciado a su carrera profesional en algún momento de su vida, bien a saltos, bien definitivamente, para cuidar de sus esposos, sus hijos e hijas y a los padres y madres de ambos. Por edad, la mayoría de ellos aún viven en pareja. Hay un tema ahí sociológico que es importante y es que una de las tendencias sociológicas más claras que hay ahora en torno a la población mayor es que, aunque estamos hablando del envejecimiento y del sobreenvejecimiento feminizado, lo que nos están diciendo las tendencias es que la edad de hombres y mujeres se está igualando, con lo cual esa feminización sobre que opera en la cabeza de muchas personas que trabajamos en este ámbito, yo creo que es una cuestión que tenemos que empezar a poner, no a lo mejor en el presente, pero sí de cara al futuro, los tenemos que empezar a poner entre comillas, porque la supervivencia de los hombres está aumentando muy rápidamente y además llegan en mejores condiciones a esa ancianidad, con lo cual hay parámetros que se van a igualar y muchas de las estructuras que tenemos de cuidado, incluso de intervención, hasta en el ámbito propiamente sociocultural, se van a ir poniendo en tela de juicio poquito a poco y nos vamos a ir dando cuenta cómo esto empieza a cambiar y empiezan a cambiar algunas de las cosas que estamos dando por supuestas. Por eso os decía lo de que digamos que las cifras sociológicas, más sociológicas, son cosas que tenemos que poner siempre entre comillas porque dependen de muchos factores internos que pueden cambiar. Quiero decir, bueno, a la vista está la situación en la que estamos ahora mismo en este mundo, pues hemos sufrido una pandemia, estamos en una guerra, en las puertas de Europa, en fin. Es decir, que hace 4 años, si nos hubieran dicho este tipo de cosas, pues probablemente nos hubiéramos reído y mirad cómo estamos, pues acabamos de quitarnos la mascarilla, como aquel que dice, esta mañana. Como os decía, perdón que me he perdido el guión. Bueno, eso, la mayoría viven en pareja, tienen pensiones propias, las de los hombres son mayores que las de las mujeres, y como sus padres y madres, sin embargo, han accedido en su jubilación a programas de ocio y tiempo libre, crecimiento personal y preventivo. Lo de preventivo es muy importante porque supone un paso más en el desarrollo de las políticas de envejecimiento activo y de envejecimiento saludable, ¿vale? Entonces, son programas más complejos, destinados, como hoy en día, a prevenir la dependencia en muchos casos, mientras que antes estaban mucho más centrados en el tema del ocio y tiempo libre y en lo saludable desde un punto de vista como una especie de salud genérica previo al palabra de lo biopsicosocial, ¿no? Ahora estamos ya, incluso lo biopsicosocial se nos está empezando a quedar antiguo y estamos empezando a utilizar otras terminologías nuevas, ¿vale? La mayoría de ellos han podido viajar incluso fuera del país. Y para la gestión del cuidado de sus padres y madres, de esa generación anterior de la que estamos hablando, han acudido decididamente a los servicios de apoyo, primero, en unos primeros momentos de carácter municipal y autonómico, y posteriormente del sistema de atención a la dependencia a partir de 2006, cuando se comienza la ley. En muchos casos, además, han contratado servicios de apoyo a personas y cuidado no profesional en términos de economía informal, es decir, cuidadores y cuidadoras sobre todo, muchas de ellas en un principio, muy al principio del todo, tirando de la bolsa del trabajo doméstico de mujeres nacionales que trabajaban en el trabajo doméstico, empezaban a elaborar cuadros no profesional, un cuidado no profesional, y después decididamente con mujeres migrantes. En su propio... A ver, ¿qué pasa aquí? Que se me ha parado esto. Ahora. Eso. Ahora. En su propio envejecimiento,
Son usuarios y usuarias de los servicios de permanencia en el medio, son usuarios habituales, además, de la ley de dependencia. Fundamentalmente también el SAD, el servicio de domicilio, para los que no estén duchos o duchas en la terminología, el servicio de teleasistencia y en menor medida los centros de día. Su expectativa respecto a los cuidados que van a recibir sí que ha cambiado respecto a sus padres, en el sentido de que aunque siguen manifestando predilección por permanecer en el domicilio atendidos por las mujeres de la familia, no demandan exclusivamente la atención directa, como sí que hacían sus padres, porque se dan cuenta de que esa atención en muchos casos no es posible recibirla. Y están abiertos a otras fórmulas como los servicios de apoyo y la asistencia personal de terceros, y además hay otro cambio fundamental en cuanto al uso de su patrimonio. El patrimonio no se reinvierte en la familia de modo general, estoy hablando, sino que se empieza a visualizar como algo propio de la persona mayor que tiene que ser invertido de alguna manera en su propio bienestar y en su propio beneficio, porque es algo que la familia, que era el ámbito tradicional de provisión de servicios, no va a poderles dar, y aún en estas generaciones existe una notable desconfianza de la capacidad de la administración y de los servicios públicos por darles. Eso no quiere decir que no lo utilicen, pero no hay de alguna manera siguen funcionando como beneficiarios. La atención residencial es percibida como algo inevitable, eso que muchas veces nos dicen a los profesionales y a las profesionales, es que mis hijos no van a poder cuidar de mí, voy a tener que ir a una residencia porque cuando ya esté mal no voy a tener dónde estar, yo quiero estar en mi casa hasta que se me vaya la cabeza, como lo dicen, digamos, en términos domésticos, y luego que me lleven a una residencia, que me lleven, ojo con la terminología, pero la percepción de este tipo de servicios no es buena. Primero, por las experiencias previas con sus familiares mayores, ni por la valoración de la calidad del servicio. Una cosa es que sea inevitable y las utilicen, y otra cosa es que sea un recurso que les genere confianza. Lo que no quiere decir que las experiencias, yo trabajo habitualmente con personas mayores y algunos al hablar de la experiencia con sus familiares, es una experiencia buena, pero no es una experiencia en general de excelencia, ni se ve como un recurso, yo no voy a decir deseado, porque nadie desea morir en una residencia, todo el mundo queremos morir en nuestra casa, si es posible, pero ya como algo, digamos, elegible dentro, digamos, del horizonte de posibilidades que vayan a tener. Sus hijos, que sería la tercera generación, que somos nosotros y nosotras, nacidos a lo largo de finales de los años 50 y sobre todo de los años 60 y primeros 70 del pasado siglo, estamos hablando de la zona central del baby boom y de la generación X, famosa, hombres y mujeres que hemos tenido un acceso generalizado a estudios medios y universitarios, criados, educados en democracia, y una cosa súper importante, porque esto va a tener que ver con la mirada que vamos a tener sobre nuestro propio envejecimiento, y cuando empecemos a hablar, que seguramente será en el webinar, bueno, seguramente no, que va a ser en el próximo webinar, de cómo manejar el envejecimiento en las familias, más allá del cuidado, de la provisión de cuidados, que es lo que nos va a centrar hoy el webinar de hoy. Nuestra mentalidad es la de consumidores sujetos de derechos, no de beneficiarios. Y eso marca mucho, yo tengo derecho a tener esto, esto y esto. Mi derecho es tener, yo pago impuestos para esa que es, digamos, nuestra máxima con la que nos comportamos y cómo nos movemos, y pagamos impuestos y queremos unas prestaciones. Eso ha cambiado. Antes no era así. Antes era ser beneficiario de. El ser beneficiario implica una arbitrariedad en la distribución de esos recursos. Es decir, yo soy beneficiario en la medida en que el otro me los quiere dar, ¿vale? Ese otro es el Estado, ¿vale? Es una posición muchísimo más pasiva. Esta es mucho más proactiva y además mucho más exigente en cuanto a la calidad de esos servicios, ¿vale? De ahí lo de la mentalidad de consumidores. Para esta generación, la nuestra, que está muy centrada en el yo, en el desarrollo de nuestra propia persona y en el desarrollo de un proyecto de vida personal y laboral que ha chocado con muchas dificultades y que consume buena parte de nuestra energía y de nuestro tiempo disponible, probablemente seamos una de las generaciones que más tiempo dedicamos a ganar el dinero con el que vivimos. Es decir, el buscar trabajo, el cambiar de trabajo, el prosperar, el reformularnos y reinventarnos en nuestro ámbito laboral nos consume muchísima energía. Y además de eso, estamos en un ámbito de crisis económica, de precarización del empleo, de necesidad de emigrar, con una crianza tardía, estamos llegando a la crianza de una manera muy tardía. Pues para esta generación nuestra, la entrada en el mundo del cuidado está siendo muy costosa. En primer lugar, porque ese modelo tradicional que estaba hasta entonces y que se ha ido reformulando, pero que no se cuestionaba, es simplemente inasumible. O sea, ahora cada vez, cuidar como cuidaban nuestras madres para nosotros no es ni siquiera cercano, porque es que no vamos a poderlo hacer materialmente. Salvo que hagamos unas renuncias que de alguna manera comprometerían de forma muy importante nuestro propio proyecto de vida.
Y por lo tanto, nuestra presión y la presión social sobre los recursos públicos es mayor. Pero a la vez, como somos consumidores y con la ética esta y la imagen de ser sujetos de derechos, demandamos un cuidado de calidad. No queremos cualquier cosa, sino un buen cuidado que de alguna manera nos ayude a gestionar las dificultades que hay entre, digamos, ese mandato interno y esa cultura del cuidado familiar a la que respondemos, entendemos y además nos sentimos partícipes de ella, de alguna manera, que es la cultura mediterránea, de las familias mediterráneas, que es en la que nosotros vivimos y nosotras, y por otro lado, nos ayude a gestionar nuestra propia vida. En este punto, yo creo que es importante detenernos un momento. Estamos hablando de las familias. Vamos a salirnos un poco de lo, digamos, más sociológico, más general, y vamos a entrar a poner el microscopio en el funcionamiento de las familias. Esto era lo que os acababa de contar. Vamos a ver el punto de vista de las familias. La cultura del cuidado, es decir, el conjunto de normas y mandatos explícitos y en muchas ocasiones también implícitos y por lo tanto invisibles, pues la cultura del cuidado dentro de la familia permanece fuerte y consolidada. Es decir, por más que las formas en que se desarrolla ese cuidado, es decir, la manera en que se ejerce ese cuidado y se desarrolla, se haya modificado. Existe de modo claro en nuestro modelo familiar una responsabilidad del cuidado con la que hay que cumplir, ¿vale? Es decir, cambia el cómo, pero no el qué. Entonces, vamos a ver un poco cómo se modifica el cómo. Desde un punto de vista más tradicional, para personas mayores, y estoy hablando de tradicional, de nuestros abuelos, abuelos y abuelas. Desde un modelo más tradicional, para personas mayores muy dependientes física y económicamente de hijos e hijas, recordemos que lo vimos el otro día en el otro webinar, los recursos no existían, estamos hablando de la primera generación, se produce una especie de entrega de su autonomía hacia hijos e hijas que les cuidaban en el breve espacio que les quedaba de vida por la esperanza de vida tan corta hasta la muerte. Es decir, no había más alternativa y no se podía hacer de otra manera porque desde fuera, digamos, el entorno no proveía absolutamente nada, más que en todo caso de dificultades. Con el cambio a un modelo más urbano, ¿vale? Estaríamos hablando de la segunda generación, muchas personas mayores que por otro lado han sido desposeídas de su estatus, todo aquello que tenía que ver el otro día con la transmisión de los medios de producción y de la manera, es decir, el saber cómo ganarse la vida en el campo fundamentalmente o en las labores artesanas, se limitan a aguirecer. En el caso de los hombres, pues la típica imagen que se ha quedado fijada en el imaginario de los señores mayores dando de comer a las palomas, mirando obras como en el chiste, paseándose sin rumbo fijo o en eternas partidas de cartas, o servir de apoyo desde el rol recuidado mientras es posible, que es lo que hablamos también el otro día al hablar de envejecimiento, de esa mayor plasticidad de los roles, de la expresión de roles de género femeninos, porque son muchísimo más cambiantes, que era un poco lo que os contaba de la teoría tan estupenda que ha elaborado Ana Freisa sobre este tema. Este modelo de persona mayor, o este formato, por decirlo de alguna manera, poco puede aportar en un mundo que no es suyo. Y de esta manera comienzan a ser dirigidos en este mundo urbano y manejados por hijos e hijas, que lo que están haciendo no es una cuestión de manejar por la pura detentación del poder, sino que están empezando a compatibilizar la gestión de la carga del cuidado con la obligación de hacerlo de una determinada manera, porque ellos sí que arrastran esa cultura del cuidado que existía y que era la misma que venía de alguna manera del mundo rural y del mundo anterior. Esa tensión que se produce entre los diversos subsistemas familiares, particularmente el parental y el filial, cuando estamos hablando de hijos adultos con sus propias familias, unido a la falta de lugar social, que hay todo un lugar social en el que empiezan a ser prescindibles el saber de las personas mayores y lo que ellas puedan aportar, comienza a elaborarse el discurso dadaísta tal y como hoy lo conocemos. Cuando hablamos de discurso dadaísta, los ítems que tienen que ver con el edadismo, la discriminación por edad, pues se empiezan a elaborar en este momento. Y nos vamos a fijar principalmente en dos cuestiones. La primera es la infantilización, como síntomas, ¿no? de alguna manera que ponen esto de relieve. Es decir, todo lo que tiene que ver con ese discurso de son como niños, los mayores son como niños, no obedecen, no hacen caso, no colaboran, no saben, es decir, les faltan esos saberes que las personas crecidas en el mundo urbano, en el mundo moderno sí tenemos y ellos no tienen. Yo siempre que oigo esto, me acuerdo de una persona ya muy mayor, que en su momento, hace ya un montón de años, me hablaba de cuando se trajo a su madre del pueblo y decía que la madre cuando bajaba a comprar, compraba los pollos enteros, se ponía con una tablita en el suelo y con un cuchillo los partía en trozos y la hija se hacía
Decía, pero mamá, ¿por qué te tiras al suelo? Pues y es que ella lo había cortado siempre así. Entonces se limitaban a repetir. Pues yo creo que eso es como una bonita imagen de esa especie de repetición de algo estandarizado que he estado haciendo toda la vida y que no me planteo si lo tengo que cambiar o no. Esto es lo que hay que hacer, el pollo se corta en el suelo con un machete porque acabo de matar el pollo en el corral. Este pollo venía muerto, desplumado, limpio, y aún así la buena señora pues lo hacía como lo había hecho durante toda su vida, ¿no? La infantilización, este mecanismo de la infantilización, ¿qué permite, digamos, en este juego de los sistemas familiares? Pues permite que hijos e hijas se hagan cargo y tomen el lugar del poder, porque lo necesitan para poder organizar ese cuidado que se exigen desde dentro, que es el cuidado que sus padres dieron a sus abuelos y el que siempre se ha dado así, ¿no? Entonces, desde ahí pueden gestionar la carga y la obligación para mantener el equilibrio del sistema familiar, es decir, tener en cuenta que además tienen que criar a sus propios hijos y a su vez cumplir con el mandato del cuidado. Y por otro lado, otra cuestión que retomaremos en el próximo webinar con más profundidad, que es el intercambio de roles. Es decir, eso que también los y las profesionales que trabajamos con personas mayores hemos ido muchas veces en las personas cuidadoras. Es que yo ahora tengo que ser el padre de mis hijos. Es que cuando las personas son mayores, los hijos nos convertimos en sus padres. Yo os avanzo que en esto no estoy absolutamente nada de acuerdo. Creo que es un error, creo que distorsiona absolutamente la dinámica de la familia y que es fuente de muchísimos malestares dentro de las familias jugar este juego, ¿vale? Este juego que de alguna manera es antinatural dentro de lo que es el mecanismo de los sistemas familiares. Pero bueno, en eso entraremos el próximo día para no perdernos en estas cuestiones. Es decir, la consecuencia práctica de la infantilización es invertimos los roles y desde ahí decido por ellos. Me convierto en el padre de mis padres y tomo yo las decisiones, ¿vale? Eso es lo que hablaba el otro día cuando decía que una sociedad en la que las personas mayores dicen me llevan al centro de día o me meten en la residencia es una sociedad que no está gestionando bien el envejecimiento, porque son otros los que me hacen cosas, ¿vale? O esas situaciones que os contaba, que habremos vivido todos y todas muchas veces, de hijos que vienen en solitario, hijas mayormente o fundamentalmente, a hablar de las cosas de sus padres sin sus padres delante, es decir, porque queremos, o es el programa estático, como digo yo, no queremos que haga memoria, bueno, pero si tú tienes 50 años, ¿tú qué vas a querer hacer memoria? Será tu padre o tu madre, ¿vale? Pues eso que sin querer lo estamos haciendo tiene que ver con estos mecanismos que en el fondo son mecanismos de supervivencia, no se trata de juzgarlos, no hay una voluntariedad, pero hay una necesidad. Y esta es la manera en que se ha resuelto, una manera que provoca muchas disfunciones a la larga, pero que es la manera en que estamos funcionando de alguna manera. Evidentemente, esto no es un reloj suizo, ya os digo, hay muchísimas excepciones, y se producen fricciones y conflictos entre el sistema parental y filial, por la toma de decisiones, por los espacios de poder, pero sí que de alguna manera constituye una tendencia clara y que de alguna manera se ha instalado dentro del imaginario del cuidado, tanto la infantilización como el intercambio de roles, y que de alguna manera modula la respuesta de las familias, pero ojo, también los profesionales, porque somos parte de familias y estamos criados en los mismos parámetros que nuestros usuarios y usuarias, ¿vale? Eso es algo que yo creo que es importante, porque cuando abordemos los roles profesionales en el último webinar, esto va a ser un tema sobre el que vamos a trabajar. A su vez, todo esto convive, porque como estamos hablando de varias franjas de edades, hoy en día las personas mayores cada vez se muestran más empoderadas y por tanto más proclives al desarrollo de un proyecto de vida propio. Aunque reconozca el papel central de la familia y concretamente el apoyo de hijos e hijas, aún hoy mucho más las hijas, en su envejecer y la importancia de las relaciones con nietos y nietas. En este proceso de empoderamiento van a tener un papel central el desarrollo del estado de bienestar. Ahí sí, ¿vale? Y las políticas públicas que han instalado de alguna manera la percepción de que ya no está todo en manos únicamente de las familias, es decir, que hay recursos externos que nos pueden ayudar a manejar todas estas cosas y que se pueden acceder a ellos como un derecho, no como algo que voy ahí y a ver si la señorita de la asistencia social, como se dice en muchas ocasiones, me da algo. Venía a que me den una chica para que me venga a limpiar a casa, ese tipo de verbalización de la necesidad. Las personas mayores, además, poco a poco van tomando una mayor conciencia de su papel central como apoyo en la crianza de hijos e hijas en las familias y en muchas ocasiones también económico en un entorno de crisis. Aún así, en muchos casos, esta conciencia se ve impulsada hacia la incondicionalidad por el tema de la expresión de los roles de género, es decir, los mandatos de cuidado, la maternidad, pero no siempre. En este momento de cambios también hay que redefinir, y habrá que redefinir probablemente el papel de las personas mayores en los sistemas familiares. Y redefinir es hacer visibilizar la realidad del apoyo de las personas mayores.
Es lo que creo que os lo contaba el otro día en el webinar, que hace unos días he estado haciendo unas actividades con alumnos de segundo de la ESO en UNIES para hablar de edadismo y bueno, en un momento dado de la actividad les decía, es que si mañana desapareciera, si llegara un ovni y se llevara a todos vuestros abuelos y abuelas, probablemente este país no se podría poner en marcha por la mañana, pues porque hay cantidad de tareas invisibles que ellos hacen, invisibles e invisibilizadas que ellos y ellas hacen y que permiten que este país funcione. Y ahí es donde luego vamos a ir más adelante, cuando visibilizamos eso es cuando estamos hablando de la sociedad de los cuidados, ¿vale? Pero no quiero avanzarlo todavía, lo dejamos ahí un poquito pendiente. Pues todo eso va a haber que reformularlo de alguna manera. Las familias, además, las familias como tal, nuestras familias, las nuestras, las de las personas que estamos hoy aquí, que estamos entre los 45 y los 60 y tantos años, muestran además una mayor complejidad. Hay muchos, como veíamos el otro día, hay muchísimos tipos de familia, en un panorama en el que caben muchos modelos familiares que desbordan claramente el esquema tradicional y que desdibujan de alguna manera el flujo de los apoyos. En este entorno se espera, las familias esperamos que haya recursos suficientes para atender con calidad, y repito, digamos, tendría que ver con ese cambio generacional, a las personas mayores cuando sea necesario sin que implique la renuncia o cambios fundamentales en nuestro proyecto de vida. En primer lugar, el desarrollo laboral, pero también en otras áreas del proyecto vital, por ejemplo, la crianza de los hijos, que hablamos que cada vez se hace más tarde y a veces se llega a solapar con el cuidado a nuestros padres y madres. Es sin duda un panorama en el que aparecen muchísimas sombras. Nuestro propio envejecimiento, de alguna manera, va a ser un crisol entre el modelo más tradicional y lo que va a ser el futuro. Es decir, nosotros ya no vamos a responder a muchas cuestiones de lo antiguo, pero tampoco estamos completamente en el lugar donde van a estar nuestros hijos e hijas. Somos de alguna manera una generación bisagra del abandono de ese modelo de cuidado familiar y digamos, el abordaje a un nuevo modelo de envejecimiento de todas las familias, que es precisamente lo que nos reúne y es un poco la necesidad, de donde viene esta necesidad desde UNAF, el crear estos webinars para hacernos estas preguntas en voz alta y compartirlo con personas del ámbito profesional, del tercer sector y cualquier persona interesada en estos temas. En cualquier caso, cada vez se va a exigir, hay una serie de cuestiones que yo creo que son muy importantes. La primera, cada vez se va a exigir por parte de las personas mayores, de nosotros y nosotras, vamos a querer exigir tener el lugar central en la toma de decisiones sobre nuestra propia vida. Eso es súper importante, que ya no va a haber esa delegación de mi autonomía en mis hijos e hijas, sino que yo soy el responsable y además orgulloso responsable de mi propia vida. Lo que no quiere decir que dentro de una generación con un rango de edades tan amplio, no haya personas que todavía estén de alguna manera respondiendo a algunas cuestiones del modelo anterior. Es decir, esto no se produce en términos de blanco y negro. Son transiciones muy lentas, la familia es un organismo muy lento a la hora de cambiar, porque necesita cambiar con seguridad para no sufrir, pues de alguna manera, pues para no sufrir cambios bruscos o desestabilizaciones que pueden hacer que su fin se vea comprometido. Al fin y al cabo, la familia sirve para que sobrevivan los miembros de la familia. Entonces se trata de no comprometer esa supervivencia y por eso los cambios se va andando muy despacito y sobre seguro. Además, por otro lado, aparece una cuestión como va a ser la excesiva medicalización del final de la vida, elementos de decisión vinculados a la prolongación de la vida en casos de dependencia extrema, la eutanasia, hablando claramente, y qué cuidados y hasta cuándo los queremos decir. Por otro lado, la pandemia de COVID-19 ha supuesto un punto de inflexión, y además eso se reconoce desde todos los ámbitos, en el debate sobre qué modelo de atención deseamos para nuestra propia situación de dependencia cuando llegue, si es que ha de llegar, y qué formas van a tener los recursos residenciales a los que puede que en algún momento del futuro tengamos que acudir o decidamos acudir, que creo que es una cuestión muy importante. En mi opinión, frente a un falso debate sobre el abandono del cuidado de personas mayores en manos del Estado, es decir, como una de las generaciones más jóvenes, una especie de falta de responsabilidad con el cuidado, yo creo que lo que emerge de verdad es la necesidad de adaptar el derecho del cuidado. Ojo, que este es un tema muy importante y es un nuevo elemento, pasar del deber del cuidado al derecho a cuidar, y que tiene mucho que ver también con la sociedad de los cuidados, y balancear de alguna manera el flujo de los apoyos entre las familias, el Estado y en este caso, puesto que vivimos en una democracia capitalista, la iniciativa privada. Desde ahí los recursos de permanencia en el medio, la ayuda a domicilio, centro de día, combinados con fórmulas de la asistencia personal, su financiación y el papel de familias y personas mayores en la gestión del proceso constituyen el núcleo del debate
interno de las familias y de las familias como institución dentro de la institución más amplia que es la sociedad. Vamos a ir entrando, esto es lo que os estaba contando, y vamos a ir entrando en el cuidado desde el punto de vista institucional y vamos a hablar de la economía del cuidado. Cuando hablamos de la economía del cuidado y de los retos del cuidado al futuro, mirando al futuro, normalmente tenemos en cuenta dos polos en juego. Por un lado, los poderes públicos, que tienen como misión cubrir las necesidades de la población, promover el desarrollo social, en términos de justicia, equidad e igualdad. Y por otro lado tenemos la iniciativa privada. La iniciativa privada, en un contexto de capitalismo liberal como es en el que vivimos, tiene como principal motor el beneficio y el crecimiento, es decir, ganar más y aumentar y crecer. Pero al menos en un plano teórico sí que se enuncia una responsabilidad ética con el desarrollo social en justicia, equidad e igualdad, igual que los poderes públicos. Pero para ello, para la iniciativa privada, esa responsabilidad ética es porque estos son elementos propulsores del crecimiento y, por tanto, del incremento del beneficio. Es decir, dentro de la lógica propia de la iniciativa privada. Sin embargo, el elemento que no se contempla habitualmente, como veíamos, y vuelvo al tuit del comienzo del webinar de hoy, es la familia, que evoluciona de forma mucho más lenta y silenciosa y cuyo elemento ideológico como elemento ideológico de los sistemas familiares es resistente al cambio, aunque no impenetrable. Esto es súper importante. Desde un punto de vista institucional y de los poderes públicos, pues el abordaje de estos retos se ha realizado a través de la promoción, básicamente del envejecimiento activo y saludable, la creación y financiación de recursos de apoyo al cuidado y la producción legislativa. Estos recursos han pasado de ser públicos, en los 70 básicamente, a girar a partir de los 2000, finales de los 90-2000, en la colaboración público-privada, lo cual se instituye de alguna manera con la de dependencia 2006. Entre otras cosas, primero por las dificultades para desarrollar una financiación únicamente pública, pero también por la creciente importancia de la actividad económica que generan las necesidades de apoyo y el desarrollo de las propias políticas públicas. Legislativamente, el acontecimiento más importante fue la aprobación de la Ley de Dependencia y su desarrollo muy desigual y bastante deficitario dentro del Estado autonómico. De forma muy resumida, vamos a intentar resumir esto un poco. Podemos caracterizar que desde la llegada a la democracia, porque el otro día estuvimos hablando también de esto como más en detalle, en 1975 con la muerte del dictador, en 1978 se crea el IMSERSO, ¿vale? Digamos que de alguna manera dentro del nivel estatal es el que asume tanto en temas de investigación como de producción de proyectos, de gestión de personas mayores, es el que asume un poco el dar la cara y el ser el motor. La atención y los recursos destinados a personas mayores se han ido incrementando paulatinamente, a la par que iba evolucionando la población, es decir, cada vez había más personas mayores y por lo tanto había que aumentar esos recursos porque la cosa tenía que seguir funcionando y porque las familias necesitaban apoyo para poder seguir funcionando económicamente porque tenían que cuidar de sus familiares. Por un lado, y acompañada de la mejora de la atención sanitaria, estamos hablando del año 1989, que es que cuando se universaliza, es que estamos hablando antes de ayer. Por eso es importante hacerlo de las fechas, insistía mucho el otro día, porque de alguna manera es como que nos ponen los pies en el suelo, porque a veces tendemos a pensar que esto está así de siempre. Estamos hablando, las PNC se crean en 1990. En 1995 se crea el Pacto de Toledo, que es el que asegura de alguna manera, de forma estructural, el tema de las pensiones. Entonces, es que eso era antes de ayer. Entonces, se han movido muchas cosas, pero es que antes no había absolutamente nada o poquísimas cosas. Y esos aprendizajes de lo que no había es los que traen muchas personas mayores encima y lo que de alguna manera nos han introyectado a personas más jóvenes, porque es lo que hemos visto en nuestras propias familias. Unido a la generalización de las pensiones después del 90 de jubilación, permite que una buena mayoría de las personas mayores accedan a actividades de ocio y tiempo libre que antes era impensable. En este contexto se produce la creación y desarrollo de los viajes del INSERSO, que son del 86. Yo empecé a trabajar con personas mayores en el año 91. Es decir, es que estaban nuevos, vamos, cuando yo empecé a trabajar y yo me recuerdo ayudar a personas mayores a rellenar las solicitudes del INSERSO. Y posteriormente la oferta de termalismo que comienza en el año 1980. A su vez y de forma paralela comienza el desarrollo ya más en serio, de la red de centros de mayores, centros de ocio
ocio y tiempo libre, ¿vale? O centros socioculturales, o centros de día, como se les llama en algunos lugares, que están centrados en una oferta de ocio y tiempo libre. Este desarrollo, primero, está muy ligado a la Iglesia, los llamados clubes de jubilados, pero después se empieza a hacer a nivel municipal, posteriormente autonómico e impulsado también en paralelo por las obras sociales de las cajas de ahorro, sobre todo en el mundo rural. Previamente se había producido el desarrollo de los centros de atención residencial, que hablábamos el otro día, que pasan del modelo caritativo copado por órdenes religiosas, las famosas hermanitas de los pobres o de los ancianos, a un modelo de titularidad estatal centrado en la atención a personas mayores válidas con poca necesidad de apoyo que no tienen otra opción residencial. Acordaros que todo esto está muy vinculado a las grandes migraciones al modelo urbano, es decir, personas mayores que sus hijos se han ido a trabajar fuera del pueblo, que se van haciendo mayores y que ya no pueden vivir solas en el pueblo, y de alguna manera los mamotretos de las grandes residencias de los 70 empiezan a desarrollarse en ese momento. Hay un informe que se llama el informe Gaur, que se hace en el 1975, un informe sobre las residencias en las que habla de su pésimo, de las condiciones, las malas condiciones, la falta de actividades, el hacinamiento, la orientación fundamentalmente hostelera. El proceso de deterioro de las personas residentes que se va produciendo comienza a exigir que estos grandes centros de los 70, que nacen con servicios de tipo hostelero, que os lo contaba del informe Gaur, básicamente alojamiento y ocio, a desarrollar servicios cada vez más especializados en la asistencia personal, porque no les queda otra, porque se les están deteriorando las personas, los usuarios dentro del propio recurso residencial. Por otra parte, todo esto ocurre dentro de un contexto de cada vez más cantidad de personas mayores, aumento de la esperanza de vida, de la esperanza libre de vida libre de dependencia, en fin. Pues, por otra parte, cada vez hay una mayor demanda social relacionada con la permanencia del domicilio. Quiero quedarme en mi casa. Y comienza el desarrollo de los servicios de apoyo a la permanencia del medio. Fundamentalmente, insisto, servicio de domicilio, la teleasistencia posteriormente y centro de día. En paralelo, la atención residencial cada vez se configura con mayor claridad como recurso para atender a personas en general muy mayores que ya no pueden ser atendidas en el domicilio por diversas causas, y comienza a desarrollarse un perfil mucho más sociosanitario, con clara ventaja cada vez más hacia lo sanitario, a la vez que deja de poder absorber la demanda. Se empieza a haber más demanda de plazas residenciales que capacidad de ofertas. Es en ese momento en el que se produce el nacimiento de una herramienta legislativa que hoy en día sigue siendo fundamental, pese a todas sus carencias, y cuyo objetivo es ordenar el acceso a los servicios sociosanitarios y universalizarlos, convirtiéndolos en un derecho, ¿vale? Un poco también con esa transformación de la mentalidad de los ciudadanos y ciudadanas, que es la Ley de Dependencia 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal. En concreto, vamos a detenernos un poco. Yo, para hacer el análisis de la Ley de Dependencia, he intentado buscar fuentes diferentes, entonces he buscado fuentes críticas, me ha servido mucho y os recomiendo que leáis el informe del Consejo Económico y Social sobre la Ley de Dependencia, porque me parece, vamos, más claro no se pueden decir las cosas y creo que está muy bien hecho. Y luego también he utilizado una publicación de la Universidad de Comillas en las que Pilar Rodríguez, creo que es de Matía, y Maite Sancho hacen también una muy buena revisión tanto de la Ley de Dependencia como del cuidado, los cuidados de largo recorrido en nuestro país desde los 70, incluso mirando hasta el futuro. Creo que son recomendables. Bueno, pues en concreto la Ley de Dependencia se crea como mecanismo para gestionar las crecientes dificultades para el cuidado de las personas mayores que las familias ya no podían. El espíritu, en términos económicos de la ley, era, por un lado, el desarrollo de todo tipo de recursos de permanencia al medio, como apoyo al cuidado prestado por las familias, y cuando eso ya no fuera posible, pues residencias de perfil sociosanitario especializadas básicamente en gran dependencia. Y no como recurso alternativo, como que cambia la mirada, ¿no? Y cambia la mirada sobre el papel, además, que es lo importante. Se entendía que la financiación sería pública, pero la gestión sería público-privada, aunque con una clara vocación hacia la gestión privada y el mecanismo de concierto de plazas, ¿no? Desde la ley, de alguna manera, se contempla la desigualdad en el cuidado y la necesidad de ofrecer una salida digna al proyecto profesional truncado de muchas mujeres que han tenido que dejar su trabajo o su proyección profesional para cuidar a las personas mayores. Desde ahí lo que se provee es la posibilidad, en un primer momento, de que las cuidadoras familiares, las cuidadoras digo en femenino porque es la realidad,
estadística, coticen por su tarea y además recibir una ayuda económica para el cuidado en el domicilio. ¿Qué es lo que pasa? Que desde la perspectiva de género, esto lo que supuso de alguna manera recluir a las mujeres en su rol de cuidadoras. Y ojo, porque eso es algo de mucha importancia y que ahora, cuando vamos a hablar de la sociedad de los cuidados y la Agenda 2030, es algo que se pretende revertir, porque de alguna manera es como decíamos, es como una conducta perpetuar digamos, los roles patriarcales y la sociedad patriarcal en el cuidado, con la voluntad, en principio, y la buena voluntad, entendemos, de ayudar, pero que en el fondo lo que hace es volverlas a clavar en ese lugar del cuidado. Por último, la ley recoge pues, la tendencia cada vez mayor a la transferencia de cuidados, desde la familia a personas externas, como veíamos también el otro día, a través de la economía informal, las cuidadoras de origen migrante, que os decía. Ahí el sesgo de género se mantiene otra vez y son mujeres las que transfieren a mujeres la tarea del cuidado. Claro, todo esto se desarrolla en los felices 90-2000, hasta la gran crisis de 2008, me parece que es, o 2006, no, 2008. Es decir, cuando era todo hacia adelante, que el capitalismo liberal era una especie de bola de cañón que iba hacia adelante y no podíamos sino crecer. Entonces, se entendía que iba a haber financiación para todo esto, que se iba a poder hacer de esta manera, con la intención de profesionalizar las tareas que se movían en el ámbito de la economía informal. Se diseñan ayudas para la prestación de servicios a domicilio. En principio, vinculadas a la formalización de contratos laborales, es decir, vamos a dar de alta a todas estas personas que están cuidando, a estas mujeres que están cuidando sin papeles en muchos casos y sin ningún reconocimiento y sin ninguna seguridad, y posteriormente a través de empresas de servicios. Eso tiene una doble mirada, y es que por un lado no era posible controlar la profesionalidad de las personas que prestaban el cuidado y que se estaban pagando con recursos públicos, pero porque también además el coste se dispara, pero también se dispara cuando empezamos a utilizar las famosas empresas acreditadas ante dependencia en la comunidad autónoma de turno. Lo que se dispara es el coste de cuidado para las familias. Entonces se convierte en algo inasumible. Por lo menos de una forma legal. Quiero decir, a través de contratos o a través de este tipo de empresas, por muchos cheques servicios que se den cuando se dan. En cualquier caso, el espíritu de la ley estaba orientado al desarrollo de servicios profesionales y las ayudas directas al cuidado familiar se entendían como algo marginal. Eso era la teoría. ¿Qué es lo que pasó? Que los cuidadores familiares, que en muchos casos ya estaban y se iban a quedar fuera del circuito laboral y que habían estado probablemente toda su vida entrando y saliendo, masivamente solicitan el alta en Seguridad Social y la prestación. Los contratos informales se nutren en parte de estas ayudas y la financiación de los recursos de permanencia en el medio cada vez se hace más costosa, en un contexto ya de crisis económica y de empleo precario. La aprobación, todo esto de alguna manera cristaliza en el 2012, con la aprobación del Real Decreto Ley 20/2012, con grandes recortes sobre lo que en principio se preveía que iba a ser el desarrollo de la ley de dependencia. En lo que se busca es reducir el gasto y se aumentan, por otro lado, los copagos, como una manera también de ayudarlo. Esto estaba orientado a reconducir esa tendencia para dirigir la demanda hacia las empresas, a la prestación de servicios por empresas, y entre otras desaparece la posibilidad de darse de alta y cotizar a la Seguridad Social. ¿Qué es lo que pasa? En el fondo de todo esto, que es que no tener en cuenta las necesidades de las familias, las necesidades también a nivel simbólico, no solamente las necesidades de apoyo, sino a nivel simbólico de la cultura del cuidado, pues lo que hizo fue que una ley que en algunas de sus partes y de su formulación era absolutamente artificiosa. No tener en cuenta a las familias, sus necesidades y la cultura mayoritaria del cuidado y su expresión dentro de los sistemas familiares fue, junto con la falta de recursos, también muy importante, una de las causas del fracaso relativo. Contemplar el cuidado como una dificultad de las familias, que les impedía participar en el crecimiento y el desarrollo de la sociedad, en ese contexto que estamos hablando de los 90, de crecimiento económico sostenido, y entender el cuidado como una serie de tareas sociosanitarias y no como parte del desarrollo del proyecto de vida, ojo, del proyecto de vida de la persona que cuida y de la persona que es sujeto de cuidados, de los dos. Ha sido uno de los grandes errores de la formulación de esta ley y de la aplicación. En esta tarea sociosanitarias iban a ser prestadas por los poderes públicos a través de la colaboración público-privada, pero la realidad de la crisis económica y la propia crisis demográfica, con el aumento exponencial de las personas mayores, las situaciones de dependencia, han colapsado y saturado el sistema casi desde el principio. Y aunque no se puede dudar de su utilidad, y no seré yo el que lo haga,
como un primer paso. Hoy en día ese modelo cada vez se ve como más obsoleto. Y de hecho es algo que se recoge de alguna manera implícitamente en la Agenda 2030 y en todas las, digamos, algunas formulaciones más teórico-prácticas de lo que tiene que ver con el desarrollo de una sociedad de cuidados y el mundo de los cuidados. El gobierno actualmente pues, ha incluido esta cuestión en la agenda política, entre las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y entre los objetivos de desarrollo sostenible, que luego veremos más adelante. La hoja de ruta pasa por reforzar las políticas de atención, a fomentar la desinstitucionalización y mantener a las personas en su entorno comunitario el mayor tiempo posible. Pero esto vamos a hablar más adelante, así que no me voy a extender para que no se me coma el tiempo. Esto no significa el cierre de las residencias, pero se entiende que tienen que cambiar la forma en que funcionan las residencias. ¿Cuál es el punto de vista de la iniciativa privada? Pues para la iniciativa privada, básicamente, desde un punto de vista muy economicista, centrado en la sostenibilidad económica, la oportunidad de negocio, las necesidades regulatorias para el desarrollo de esos negocios y, por otro lado, dar respuesta a la demanda de los consumidores de una atención de calidad. Es decir, no solamente lo que hagamos, sino que nuestros consumidores estén satisfechos y lo consuman más, ¿vale? Pues lo que el envejecimiento demográfico lo que ha supuesto básicamente son oportunidades de negocio. Para el sector privado, no solamente en los cuidados de larga duración, sino también en el propio proceso de envejecimiento de las personas mayores en general. En los próximos años, la parte que tiene que ver con la economía de los cuidados ligada a la atención residencial, pues va a tener un peso específico muy importante. Y de hecho, hoy en día, cada vez más, bueno, pues de alguna manera la previsión sería que se cree un sistema mixto de financiación en que la valoración, la prescripción y el seguimiento a la dependencia caigan en manos públicas, pero la provisión de servicios sea privada. El sector de cuidados está en un 80-85% en manos privadas. Fijaros de lo que era el espíritu de la ley a lo que estamos hablando ahora. Solamente el sector de la asistencia o la ayuda a domicilio facturó 1.755 millones en 2020, creciendo incluso durante la pandemia. Este desafío, gestionar todo esto, toda esta, digamos, desde el punto de vista de la macroeconomía, ha entrado directamente en la agenda política a través de la ley de dependencia, hasta tal punto que se habla de la dependencia como la cuarta pata del estado de bienestar junto con la sanidad, la educación y el sistema de pensiones. La realidad a día de hoy es que 15 años después el sistema de dependencia está falto de financiación, deja sin cobertura a miles de personas, eso que se llama el limbo de la dependencia, lo que provoca que de nuevo gran parte de los cuidados caiga de nuevo en el entorno familiar y en un 60%, que ya es mucho, a cargo de mujeres y en menor medida sobre el sector privado porque hay que pagarlo y no se puede pagar. Y la pandemia lo único que ha hecho es evidenciar más las carencias de este modelo, especialmente en el ámbito residencial. El limbo de la dependencia es uno de los mayores fracasos del sistema. La financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012, en 2020 está alrededor del 0,6 del Producto Interior Bruto, de lo cual y de eso la mayoría está financiado por las comunidades autónomas, muy lejos del 50% que se preveía en el espíritu de la ley. Pero sin embargo el gasto en dependencia no solamente gasto, provoca muchísimos retornos económicos para el Estado. Es decir, la mayor parte de la renta se distribuye entre salarios y beneficios y otra parte vuelve a la administración. Estamos hablando de un 39,9% es decir, que de cada millón de euros, 400.000 vuelven al Estado a través del IVA, impuestos de sociedades o seguridad social. Se habla de los cuidados como un medio de producción de riqueza que no se refleja en el PIB, porque es trabajo gratuito, pero también hay que mencionar lo que viene a llamarse ahora el cuidatoriado, que es una clase social emergente, desprotegida y formada por mujeres básicamente inmigrantes que cuidan en el ámbito de la economía informal y sumergida o en condiciones precarias dentro de recursos privados. Se calcula que el 80% de los cuidadores son no profesionales y un 60-70% de las empleadas de hogar hoy en día están llevando a cabo tareas de cuidado. Otro de los retos es la falta de mano de obra y porque no es un sector atractivo para todos. Desde el punto de vista empresarial, que es otra parte que creo que es muy importante, la demanda de cuidados lo que ha hecho es el abono para que muchas empresas y startups se han desarrollado en estos años, cuyo fin es básicamente vender cuidados.
sería el sector del care tech, que se llama. Desde que se comenzó la pandemia se ha multiplicado por 3 la demanda de cuidados, según un analista de desarrollo de Cuideo, una de las empresas del sector. La lista de modelos de negocio es gigantesca y además luego vamos a ver que coincide con una parte de lo que tiene que ver con la Agenda 2030. Además de los servicios clásicos de asistencia domiciliaria, etcétera, y atención residencial, estamos hablando de domótica, inteligencia artificial, dispositivos de localización, sistema de atención de caídas, fórmulas de autocuidado basadas en las innovaciones tecnológicas. Hay todo un banco de alguna manera de negocio, telemedicina, apps, supervisión por internet, adaptaciones domóticas de todo tipo, robots sociales, andadores inteligentes, teleasistencia de segunda generación. El cuidado y todo lo relacionado con él es un sector que se abre paso y que la mejor muestra es que está interesando a los fondos de inversión internacionales, es decir, el sector de los hedge funds que están entrando directamente en el mundo del cuidado, lo que quiere decir que es un sector que proporciona muchos beneficios. Por otro lado está todo el tema del senior cohousing, es decir, cómo las viviendas compartidas, todo ese sector de los pisos tutelados de alguna manera que están a medio camino entre una residencia y un edificio de apartamentos. Todo eso constituye otro de los grandes nichos de negocio. Y por otro lado, algo que despega muchísimo y que es súper importante y que tiene que ver un poco también con lo que vamos a ver en el próximo y que vamos a mencionar brevemente es la Silver Economy, lo que se llama los Biennials, les están empezando a llamar ahora. Es la economía de plata, es decir, estamos hablando de... Hoy en día se está instalando el paradigma en que la vejez, y probablemente es hacia donde vamos, además de forma nominativa también, la vejez no empieza a los 70 años, fijaros que no estamos hablando de 65, sino de 70, sino cuando aparecen situaciones de gran dependencia. Es decir, se está extrayendo de la vejez pues, gran parte de lo que tradicionalmente se ha considerado como esa etapa de vida. Ahí hay un ingente negocio alrededor de las necesidades de cualquier persona mayor de 50 o 55 años. Y digo 55 años porque la realidad es que nuestra querida Comunidad de Madrid acaba de sacar sus propias vacaciones en las que yo con 55 años ya me podría apuntar e ir de viaje con este tipo, aunque no tenga la preferencia para obtener la plaza, pero es como la mirada sobre esto. Aquí hablamos de ocio, turismo, deporte, seguridad, alimentación, cultura, es lo que a nosotros y a nosotras nos interesa, no estamos hablando de nuestros padres. Cuando se habla de estas cosas nos tenemos que mirar a nosotros y a nosotras mismas, porque nosotros somos la población tarjeta, como pone ahí, somos como el nuevo objetivo de estas empresas y de este tipo de economía. Somos las personas que hoy tenemos entre 45 y 65, 70 años. Y todo lo que queremos para nosotros, todas las cosas que queremos hacer son el objetivo de este tipo de economía. Por supuesto también todo lo que tenga que ver con la economía de los cuidados forma parte de esta economía plateada, por decirlo de alguna manera. Constantemente surgen nuevos servicios, las personas mayores hoy cuentan con salud y calidad de vida como para poder seguir aportando y sobre todo como para poder seguir consumiendo, porque no lo olvidemos, lo hemos comentado antes, somos consumidores natos. Hemos nacido en un mundo de consumo y consumimos todo tipo de cuestiones, incluidos cuidados. En el ámbito laboral, esta generación senior también quiere un envejecimiento activo y poder prolongar su vida laboral, cosa que además coincide con las necesidades del Estado a la hora de seguir financiando la economía del cuidado, que es decir, aumentar la edad de jubilación para que lo podamos hacer. Y por otro lado, también es muy importante el tema de todo lo que tiene que ver, perdón que me lo he saltado, la monetarización de la vivienda propia, porque para muchas personas, ya no tanto de nuestra, bueno, sí de nuestra generación, la de nuestros hijos yo creo que claramente no, y de la generación inmediatamente anterior, de los boomers, digamos, de la primera jornada, digamos que nuestro mayor capital va a ser nuestro propio domicilio y en esa mirada de lo que tengo es para gastarlo en mi propio cuidado, el capitalizar de alguna manera nuestra vivienda va a ser un elemento muy importante. Vamos a pasar ahora a la sociedad de los cuidados y a la famosa Agenda 2030. Como respuesta al colapso del modelo sociosanitario y a la imposibilidad de los sistemas familiares para gestionar el cuidado, pues va a aparecer un nuevo paradigma, por un lado, y una agenda global en el que se va a buscar una mayor horizontalidad desde una lógica colaborativa e igualitaria. Son la sociedad de los cuidados y la Agenda 2030. ¿Qué es lo que significa esto? Pues significa básicamente que con el modelo, tanto productivo
como de generar cuidado y de sostener lo que tenemos ahora, no vamos a poder llegar a sostener la que se nos viene encima cuando toda la generación de los boomers seamos mayores y muy mayores. Y de alguna manera es una respuesta, es una respuesta no solamente en términos económicos y políticos, sino también una respuesta ética que tiene que ver con digamos, el fin del sueño de esa bala de cañón del capitalismo y del crecimiento, y que tiene que ver pues eso, con la crisis climática, con fenómenos como la pandemia, y que de alguna manera nos han hecho despertar de una especie de sueño maravilloso en el que estábamos y que nos hemos dado cuenta que o nos aplicamos un poquito o va a ser muy difícil que este mundo salga adelante. El término cuidado ha reemplazado a la expresión concreta trabajo del cuidado porque transmite significados más amplios que puramente las tareas que tienen que ver con el cuidado. En este contexto, la economía del cuidado lo que enfatiza es el hecho que el cuidado es la piedra angular de la economía y la sociedad, es decir, cuidando es cómo se construye esta sociedad. Por eso hablaba antes del papel de las mujeres, porque ha permitido extraer esta agenda del cuidado, ha permitido extraer el cuidado como lo propio de las mujeres, algo que tenía que ver con la expresión de género de las mujeres y, por tanto, del ámbito privado, de las opciones personales y familiares, para hacerlo público y sujeto del debate político. Y eso, aunque parece como súper abstracto, es la realidad. Quiero decir, es que la tasa de reposición de cuidado que tenemos para 2050, si ahora estamos, me parece, en el 3 y algo, vamos a estar en 1,7. Es decir, no va a haber personas que cuiden de nosotros si todos y todas no nos aplicamos, primero, a cuidarnos nosotros mismos y segundo, a cuidarnos entre nosotros y nosotras de una manera colaborativa e igualitaria, como se enuncia ahí. En otras palabras, no se trata de quién pide cuidado, quién brinda los cuidados, a quién y a qué costos, sino también quién debe cuidar, a qué poblaciones y cómo se reparten los costos del cuidado. Porque la agenda del cuidado, digamos, contribuye de alguna manera a la equidad de género y qué instituciones, estructuras económicas y construcciones políticas van a permitir ese tipo de avances. Es decir, hay que ver cómo lo hacemos. Eso no está escrito, se está empezando a, digamos, a especular. Es, digamos, todo un movimiento revisionista sobre esta cuestión. Un informe transformador sobre el cuidado modifica radicalmente la prestación de cuidados a través del reconocimiento, la reducción y la redistribución del cuidado, que es lo que se llama el concepto de las 3 R's, que sería, aquí lo tenemos. El reconocimiento del cuidado significa hacer visible la naturaleza, el alcance y el papel que juega el cuidado. Visibilizar el cuidado significa tomar en cuenta sus contribuciones para el funcionamiento de la sociedad y cómo realiza esas contribuciones. Reconocerlo significa no darlo por sentado en el diseño de políticas sociales y menos aún sostener estereotipos de género que siguen provocando que el cuidado sea provisto mayoritariamente por las mujeres. La reducción del cuidado, que aparentemente es un contrasentido, si estamos hablando de cuidar más y cuidar mejor, ¿cómo podemos hablar de reducción? Tiene que ver cuando brindar cuidados va en detrimento de la salud y del bienestar de las personas que cuidan, sean quienes sean. Y su reducción no va en detrimento de otras personas. Esto tiene mucho que ver con el siguiente punto, que es la redistribución del cuidado. La redistribución del cuidado se incorpora en la actualidad como una dimensión específica de los desarrollos de desarrollo sostenible, de los objetivos, perdón, de desarrollo sostenible referidos a la igualdad de género. Hasta no hace mucho tiempo, la idea de redistribuir se circunscribía a los hogares y las mujeres y los varones que viven en ellos, como una especie de reparto equitativo. Estábamos hablando de alguna manera, la conciliación, el reparto de responsabilidad. Pero si solo nos preocupara la redistribución del cuidado, no podríamos atender aquello que se nos cuenta en el tuit que os he enseñado al principio del webinar. Es decir, hay que ver otras realidades que no son la de hombre-mujer, familia estandarizada, sino todas las realidades sociales y familiares que hay ahora mismo. Y el propio Estado, la función del Estado y las administraciones a la hora de quién asume qué parte del cuidado. Va más allá de los hogares y debe incluir a la sociedad en su conjunto. No solamente se brinda el cuidado en hogares y comunidades, sino también desde la esfera pública, incluso desde la mercantil. Es decir, no se trata de negar el negocio o la posibilidad de hacer negocio en una economía capitalista, sino de moldear ese negocio con una dimensión ética, por decirlo de alguna manera. Los cambios en la organización social que aseguraban la atención, es decir, el cuidado, con todos los cambios que hemos sufrido últimamente,
han provocado que en algunos sectores feminismos se habla de la crisis de los cuidados. Es decir, no solamente en términos generales la incorporación de la mujer al trabajo, sino muchísimas más cuestiones, la crianza tardía, todos estos que hemos hablado de nuestra propia generación, de las dificultades que tenemos para incorporarnos al mundo del cuidado, han provocado una crisis del cuidado que en primer momento ha sido visibilizada por economistas y pensadoras ligadas al ámbito del feminismo. A su vez, esta crisis de los cuidados que ocurre, digamos, en el primer mundo, engarza con la crisis social, de reproducción social de los países del sur global, hablando en general, que impele o que obliga a que muchas mujeres tengan que emigrar para hacer labores de cuidado en el extranjero. Eso es lo que se llama y lo que conforma las famosas llamadas las cadenas globales de cuidados. Con este concepto lo que nos referimos es a redes transnacionales que se establecen para sostener cotidianamente la vida, es decir, el cuidado, a lo largo de los cuales los hogares y las mujeres se transfieren cuidados de unas a otras, porque las mujeres que se van de los países del sur global tienen que a su vez depositar el cuidado de sus propios hijos y de sus propios mayores en otras mujeres. Por un lado, han sido también economistas y otras pensadoras feministas quienes han denunciado y frecuentemente el carácter machista y patriarcal de muchas políticas sociales o del estado de bienestar, que es lo que os contaba antes cuando estábamos hablando de las políticas sociales de apoyo a las personas que cuidan, previstas básicamente a través de la ley de dependencia. En la medida en que a la hora de diseñar sus dispositivos han dado por descontado que muchas mujeres automáticamente se iban a ocupar de eso. Entonces, lo que hacían era apoyar ese desarrollo sin cuestionar. La base es por qué tienen que cuidar solamente las mujeres, por qué no cuidamos hombres y mujeres y por qué no pasamos, algo que es muy importante, no pasamos de la obligación del cuidado al derecho al cuidar. Es decir, yo he estado muchos años trabajando con personas cuidadoras y es muy importante el paso, el cambio de mirada de no es que tenga la obligación de cuidar, es que tengo el derecho a cuidar a mis mayores porque es una parte de mi propio proyecto de vida. Por eso os hablaba antes de esa simetría que tiene que ver en el proyecto de vida entre la persona que es sujeto de cuidados con aquella que los está prestando. Tiene que responder a las necesidades de ambos proyectos de vida el hecho de cuidar. Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo de lo que se llama la sociedad de los cuidados. La sociedad de los cuidados tiene una especie de decálogo en el que se habla de la dignidad de las personas, la sostenibilidad de la vida humana, garantizar una sociedad de escala y enfoque. Eso es importantísimo y se repite varias veces, que es que la sociedad y la vida tiene que estar centrada en el mundo pequeño de las personas, tiene que ser accesible, no desde el mundo de la macroeconomía, la macropolítica o los grandes diseños, sino que tiene que ir de arriba abajo y de abajo arriba en una especie de diálogo permanente. Los modelos de cultura cuidalista, perdona que lo voy a leer literalmente la palabra, pues es como la wikinomia, que es como el conocimiento compartido. Esto que parece, bueno, pues que esto es un rollo muy hippie. Wikinomia es lo que ha ocurrido con el coronavirus, es decir, es la primera vez en la historia de la ciencia en que un montón de científicos de todo el mundo han compartido gratuitamente conocimientos para buscar una solución, una vacuna en este caso, un tratamiento para una pandemia que amenazaba y que comprometía de alguna manera en la existencia misma de nuestro mundo occidental y del mundo en general. ¿Vale? Entonces, eso se puede hacer, no estamos hablando, cuando hablamos de estas cosas que a veces parecen tan teóricas, esto tiene un reflejo en la vida real. Por otro lado, el enfoque centrado en las familias, lo que hemos hablado, es precisamente donde nos situamos en este punto de vista. La sociedad de tiempos y espacios ordenados a escala de la vida de las personas, la gobernanza, es decir, cuidar no es posible si no adaptamos la vida al desarrollo del cuidado, que a su vez es lo que posibilita que este mundo siga funcionando y que siga funcionando de una manera razonable. La gobernanza mediante el pluralismo, la cultura digital, todo esto tiene que ver básicamente con la globalización entendida de una manera creativa y constructiva, no como simplemente un argumento economicista y desde el punto de la economía y la relación coste-beneficio, y el cultivo de la sociabilidad. De ahí lo que me importa rescatar es que el papel de las familias en toda esta historia es central y que lo que se busca es precisamente, como decía Amaya al principio, es la pieza clave de la sociedad civil y la inspiración del paradigma del cuidado, porque una de las funciones básicas de la familia es asegurar el cuidado de las personas que componen esa familia.
De ahí vamos a pasar, una vez que hemos visto lo que tendría que ver con la sociedad del cuidado, que yo resumiría básicamente en pasar, a mí me gusta mucho esa frase, pasar de la obligatoriedad del cuidado al derecho a cuidar. Yo creo que ahí está mucho de la clave de lo que tiene que ver con toda esta cuestión. Vamos a pasar a lo que sería la Agenda 2030, que no es sino la formulación, digamos, más institucional de todo esto que estamos hablando en un plano mucho más teórico, y donde nos dicen, en este caso, el gobierno de nuestro país, pero también a nivel internacional, donde nos dicen que vamos, hacia dónde vamos. Bueno, el 25 de septiembre del 15, 193 países alcanzan un acuerdo internacional para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Estos 3 elementos son fundamentales porque en función de eso se van a fijar todos los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que tenéis aquí en la diapo, y que se engarzan entre ellos. Todos son interdependientes unos de otros, como podéis ver y como podemos comprobar a lo largo en el breve repaso que vamos a hacer sobre la Agenda 2030. En nuestro país se desarrolla la Agenda 2030. Los principios fundamentales de esta agenda son la universalidad, ya nos empieza a sonar hablando de la sociedad del cuidado, no dejar a nadie atrás, este es un mantra que cada vez más políticos repiten, la interconexión e indivisibilidad, la inclusión y la cooperación. Todo esto tiene que ver con la horizontalidad. Y las dimensiones de nuestra nueva agenda, que son las 5 Ps, serían personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz. Prosperidad es dar por sentado que es necesaria unas condiciones económicas, es decir, que si esto no es económicamente posible, no tiene sentido porque no va a funcionar. Entonces, de alguna manera es adaptar la dinámica económica a la posibilidad, a la consecución de todos estos objetivos. Respecto al envejecimiento, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en general dentro de lo que tiene que ver con la Agenda 2030, hace un compromiso muy intenso con las políticas, con el envejecimiento saludable y el envejecimiento activo. Es decir, hay una visión general que tiene que ver con el envejecimiento saludable, pero por otro lado se establecen 10 prioridades hacia la década del envejecimiento saludable, en la que se están hablando de espacios amigables. Es la red, os he puesto aquí el logo del Inserso, que os invito a que leáis sobre ello porque me parece súper interesante, estamos hablando de, cuando hablamos anteriormente en la sociedad de los cuidados de hacer la vida a la medida de las personas, esto tiene que ver directamente con eso. Se trata de empezar a hacer las cosas a la medida de las personas. Eso luego va a tener que ver, cuando hablemos de técnicas y llevemos esto a nuestros despachos, donde todos y todas trabajamos, va a tener que ver con la atención centrada a la persona. Porque las cosas no son solamente una teoría, es decir, si yo no entiendo que esto tiene que ver con toda una tendencia a nivel mundial, o por lo menos dentro del mundo occidental, que de alguna manera se está replanteando, muchas veces el llevar a cabo una técnica en concreta a veces se me queda como falto de sentido, porque además todo esto está lleno de contradicciones. Es decir, la realidad es la que tenemos, que es la que hemos visto antes, cuando estábamos hablando de las personas mayores, y esto, digamos, son los planes de futuro. Pero lo bueno es que estos planes de futuro, y es lo que creo que tenemos que rescatar, y ya voy a ir terminando, es que estos planes de futuro empiezan a contemplar elementos diferentes, que simplemente sea el cuidado desde un punto de vista del acompañamiento, del sostenimiento de la vida en un sentido más médico, y están empezando a contemplar otros valores como la igualdad, la necesidad de visibilizar otras cuestiones que aparentemente no están dentro de la escala de lo económico y que sin embargo sí que lo están y que tienen, como hemos visto, unos retornos importantes en el nivel puramente económico en cuanto a beneficios. En el documento de nuestro gobierno, pues de lo que se está hablando es, por un lado, se asume la desigualdad, es decir, se vuelve a nombrar que los cuidados no se pueden, no deben seguir siéndose prestados solamente por las familias, y dentro de las estructuras familiares mayoritariamente por las mujeres, que hay que tener presente las situaciones nuevas, nuevos modelos familiares, sobre todo en la escala de la igualdad, que tendría que ver, y del género, que son las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, discapacidad, gitanas, migrantes y víctimas de violencia, y que el cuidado como actividad laboral
que se produce sitúa en la precariedad y en la vulnerabilidad tanto a las personas que lo reciben como a las personas que lo prestan. Y eso es súper importante. Por otro lado, además, nombra la corresponsabilidad de las familias y de las administraciones, que eso es muy importante. Es decir, en esto no solamente tenemos que remar todos juntos o esto no sale. Eso es lo que dice la teoría, que ya sé que luego es muy difícil de llevar a la práctica. Pero se está hablando por primera vez de articular una red pública de cuidados, con salarios y empleos de calidad y con garantías para los que cuidan y para las personas que son cuidadas. El ámbito de los cuidados en concreto recibirá una atención especial en la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Por ahí se hablan de actuaciones para visibilizar las tareas de cuidado, es decir, que sean visibles, todo lo que nos estamos hablando, el derecho a cuidar y ser cuidado, el derecho de condiciones de dignidad, a través de un sistema estatal de cuidados. Este es un elemento nuevo y que en principio promete, pero ya veremos qué contenido se llena de contenido, porque luego además hay que engarzarlo en las comunidades autónomas, en fin, en un montón de elementos más que va a haber por ahí. Medidas concretas. Se habla del Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres, en el que se está hablando... a ver, un segundito... Exactamente, se está hablando de las relaciones de género desiguales, del empleo en calidad de igualdad, es decir, de todas estas cosas que hemos estado nombrando, la reorganización socialmente justa de los cuidados. Más interesante es el plan corresponsables, que se va a implementar con las comunidades autónomas y es el primer paso para ese sistema estatal de cuidados, que de alguna manera lo que busca es reconfigurar la provisión pública de los cuidados, es decir, cómo tenemos que prestar el cuidado en la sociedad que se nos viene encima. Tanto las personas que están creando este discurso como los sujetos de este discurso somos nosotros mismos. Es decir, estamos hablando de nuestra generación y de alguna manera esto refleja ya una mirada diferente sobre el cuidado. Es decir, esto probablemente a una persona de 70, 75, 80 años le suena a chino mandarín. Es posible que a nosotros también nos suene un poquito, pero vamos, sí que recoge muchas aspiraciones que tenemos en nuestro foro interno, las veces, pocas, entiendo, que nos pongamos a pensar en qué va a ser de nosotros cuando seamos mayores, porque bastante tenemos normalmente con gestionar nuestro propio presente, ¿no? Pero bueno, en este plan de corresponsabilidad lo que se habla es que el sistema estatal de cuidados va a promover soluciones públicas, inclusivas y con vocación de universalidad. Es decir, se entiende que van a ser universales, pero no nos dice cuándo, de alguna manera está también calculadamente ambiguo, porque esto va a depender mucho de todo el contexto sociopolítico y socioeconómico que está externo incluso a nuestro país, para las personas que reciben cuidados y para aquellos que los prestan. Y también se habla de la creación de una mesa asesora de los cuidados como un panel de expertos que de alguna manera va a opinar y va a evaluar las cosas que se vayan. Aterrizando más todavía, se habla de que los retos del envejecimiento son un riesgo para la calidad asistencial, sobre todo en el ámbito rural, la atención a la dependencia común. Y aquí de alguna manera lo que se hace es que se vuelve a poner en valor, pero se empieza a decir que hay que revisar el sistema nacional, el sistema de atención a la dependencia, que hay que revisarlo, aunque se sigue valorando como pieza fundamental la ley de dependencia y todo el desarrollo que ha tenido a nivel de recursos, etcétera, etcétera. El esfuerzo público en materia de cuidados se debe acompañar con un impulso de un cambio de modelo, lo que estábamos hablando del modelo de atención a la persona que veremos dentro de poco en el otro webinar, los servicios que refuercen la atención en el deseo, en el proyecto de vida, que es algo muy importante y que se coloca como algo central, y porque nosotros colocamos como central en nuestro propio envejecimiento, en nuestro futuro de personas mayores, el proyecto de vida, nuestro proyecto de vida, lo que queremos hacer y hacer, que no pasa por ver a las palomas ni por ninguna de esas cosas de las que hemos estado hablando antes. Analizar y evaluar los centros residenciales, los servicios de apoyo comunitario, las viviendas, identificar qué obstáculos hay para el proceso, un cambio del modelo de cuidados de larga duración, que requiere que los centros residenciales reúnan unas características. Estamos hablando, ahí sí que estamos hablando directamente del modelo de atención centrada en la persona, donde se empodera al residente sobre la institución, cosa que ahora, pues lamentable, no ocurre. La revolución pendiente de los centros de día, y ahí un poco es donde iba yo al principio, no me quiero extender más para que luego en el debate podamos hablarlo, pero es el hecho de que los centros de día son uno de los mejores recursos y uno de los peores utilizados por causas que yo mismo me cuesta entender y que me ha costado, no he encontrado ningún documento que diga, ah, pues es que es por esto, pero la realidad es que es un recurso infrautilizado y subutilizado. Igual es ese punto de vista tan sociosanitario lo que está perdiendo el
digamos, la oportunidad de desarrollar un recurso que para mí tendría que ser un recurso ideal, en principio. El tamaño, el potenciar los centros de día, las residencias de tamaño más pequeño, de lo que también se habla, permite el desarrollo rural, tiene que ver con el tema de la España vaciada, el empleo femenino y masculino en condiciones de igualdad, de buenos salarios y de empleo digno en las áreas del cuidado, mientras que se facilita que las personas mayores sigan viviendo en su casa. La ley marco de servicios sociales, que eso es como digamos el elefante blanco, que ya veremos en qué queda, en el que se habla del catálogo de prestaciones básicas, que eso pues llegará independientemente, es decir, armonizar todas las prestaciones. Se vuelve a mencionar la ley de autonomía personal y el plan de choque para la dependencia, que es el que os he mencionado antes, que de alguna manera respondía a toda la crisis que se ha provocado con el COVID, lo que ocurrió después de 2012 con los recortes a la ley de dependencia y que todavía estamos hablando, pero no hemos llegado, ni se han cumplido los presupuestos, digamos, para este año, ni está previsto que alcancemos ese nivel del 50% del que estábamos hablando en 2006, cuando comienza la ley. Por otro lado, algo muy importante, la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización, que es minimizar la atención residencial todo lo posible. Y por último, en lo que no tiene que ver, y esto lo voy a dejar aquí colgando para el próximo día, porque yo creo que nos va a servir un poco de enganche. Llevo hablando más de 1 hora y media, que ya me he pasado, del cuidado. Pero no hemos hablado del envejecimiento, muy poquito al principio, un poco para introducir, pero también, quiero decir, en este gran grupo de personas que nos estamos haciendo mayores, vamos a pasar muchos años, digamos, de nuestra vejez. Empieza a los 65, empieza a los 70 o empieza a los 85, cuando nos pongan la línea del suelo, realizando actividades, realizando nuestro proyecto de vida de alguna manera en el marco de una familia. Una familia que realmente está preparada para gestionar nuestro propio envejecimiento. ¿Cómo vamos a negociar nosotros y nosotras nuestra vejez con nuestros propios hijos? Eso lo dejo ahí colgando y ya, si os parece, abrimos el debate. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme y bueno, pues cuando queráis. A ver, ¿qué nos preguntan por aquí? Soria nos comenta que ante la bajada de natalidad y el envejecimiento de la sociedad, ¿qué pasa con las personas mayores sin hijos, sin hijas, ni sobrinos ni sobrinas, con las que sus familias son ellas mismas? Pues es una buena incógnita. Quiero decir, a día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Pues que envejecen, que hace falta que haya recursos comunitarios para acoger a estas personas, para que tengan una red mínima, que la red no familiar que tienen la tienen que sustituir de alguna manera con una red social, que a veces también tendrá que ser provista por las instituciones y que en el caso de en situaciones de dependencia o de deterioro, pues tendrá que ser desde luego las administraciones públicas las que se hagan cargo, obviamente. Perfecto. Voy a aprovechar para comentaros que la evaluación para UNAF es muy importante y os hemos dejado en el chat ya un enlace al formulario, ¿vale? Porque, bueno, vuestra opinión nos ayuda a mejorar. Sonia también nos dice que sorprende leer el papel de la lucha contra la precariedad de las y los profesionales en el ámbito de los cuidados, que repercute en la calidad de la atención, cuando las entidades y empresas se pagan a vicios profesionales, no se sientan a mejorar condiciones laborales. Sí, bueno, eso es un tema. A ver, cuando estaba preparando el webinar de hoy, he leído muchísimos papeles, entonces he intentado como leer de todas las partes, ¿no? He leído, pues les digo, el informe económico y social, de la coordinadora de entidades del tercer sector, de la Asociación de Directores y Directoras de Centros de Servicios Sociales, en fin. Pero también he leído de las patronales del sector de la dependencia y del cuidado, básicamente, y de la propia administración, ¿vale? Entonces, básicamente aquí el discurso es como un pim pam pum, Sonia. Quiero decir, las entidades lo que cuentan es, nosotros estamos dispuestos y además lo podéis buscar en internet, hay una
sobre el tema del futuro del cuidado, que sale en el periódico Este del Español, una especie de debate, que me parece que está alguien del Ares, y no os puedo decir exactamente quién era, pero bueno, lo que venía a decir, y que luego he encontrado en varios documentos más, lo que venía a decir es que si nosotros estamos dispuestos a pagar mejor a la gente y es momento de reivindicar, porque claro, ¿qué es lo que ha pasado? Estamos hablando de la post-pandemia. Durante la pandemia el sector se ha venido abajo laboralmente por todo lo que tú estás contando, Sonia. Entonces, les están contando, ahora mismo está costando encontrar profesionales para el sector sociosanitario, particularmente en la atención residencial, pero también en los servicios de apoyo a la estancia en el domicilio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las entidades lo que dicen es que nosotros estamos dispuestos a pagar más siempre que ayuntamientos e instituciones suban la financiación en los pliegos, que también es real, quiero decir, porque en el año 2012, con todos los recortes de la ley de dependencia, lo que se habla se suben los copagos y se empiezan a bajar, es decir, hasta el punto de que, por ejemplo, en Madrid, una de las cosas que se hizo fue una ley de contratos en la que se suprimiera que el precio de un contrato, de cualquier contrato de servicios sociales, no fuera el único vector a la hora de otorgar un contrato. Es decir, no solamente el precio, es que tiene que haber un proyecto, tiene que haber unos currículums, tiene que haber unas mejoras, si es el caso, ¿vale? Entonces, las administraciones se ponen de costado y las empresas no están dispuestas, en la medida de lo posible, a tocar, digamos, su parte del pastel, y lo que piden es mayor financiación. Porque es que este es un negocio seguro, porque es un negocio, el negocio de la dependencia, el gran negocio de la economía del cuidado está en que es un negocio que paga el Estado y que las aportaciones de los copagos, que son muy importantes, también al final las empresas llegan a través del Estado muchas veces. No hay un copago directo y a veces también lo hay, ¿no? Pero vamos, es decir, pero que es un negocio en el que siempre hay ingresos, entonces es muy difícil. Por supuesto que lo que hay que, y es tarea de todos, evidentemente la financiación tiene que multiplicarse, pero también las empresas tienen que pues ejercitar esos códigos éticos de los que a veces se ufanan al hablar, y a lo mejor pues renunciar a algún contrato porque no se puede sostener éticamente. Entonces, es verdad que es una cuestión muy complicada, pero que también no intento salvarle la cara ni a las empresas ni al Estado. Es una cuestión de los dos, porque es verdad que los pliegos se intentan rascar en muchas ocasiones todo lo posible y se intenta arañar todo lo posible para mantener, porque lo importante ahora mismo es, en la hecatombe de cantidad de necesidad que hay, es mantener como sea la oferta, porque ahora mismo la oferta, bueno, después de la pandemia es verdad que en el ámbito de las residencias, los y las que trabajamos en el ámbito de las personas mayores y sobre todo en el ámbito de la dependencia, sabemos que ha habido pues muchísimas bajas efectivamente por los fallecimientos, pero que en el año 2019 las listas de espera para residencia eran terribles, incluso personas con un grado 3 encamadas, el famoso limbo de la dependencia. Vamos. Espero que eso aunque estoy seguro que no te he contado nada que no conozcas, Sonia. Veo que, porque es que me he abierto lo de preguntas y veo que has hecho otra pregunta más que tienen que ver con lo de, sí, con lo de, dicen, los centros de días, las personas los ven como aparcaviejos y la población que acude está bastante deteriorada. Es verdad que los centros de día, yo soy de la opinión que hay que darles una vuelta. Quiero decir, los centros de día de deterioro cognitivo mezclan, en mi opinión, demasiados niveles de deterioro juntos, y eso hace que que digamos el final de ese camino. Y es verdad también que los centros de día en general responden, y habrá excepciones, no digo que no, igual que en residencias, responden a un modelo muy excesivamente sociosanitario, con mucho peso en lo sanitario. A mí el tema de las batas blancas, y es una chorrada, diréis, pero me parece que es definitivo. Quiero decir, ese modelo de guardería, decía Pilar Rodríguez en el análisis que os decía es que ni las actividades son, quiero decir, los juegos de estimulación, hay muy pocos juegos que sean para adultos. Quiero decir, seguimos con juegos que ellos han visto jugar a sus nietos. Estos son juegos de bebé que no tienen sentido. Entonces, ya no es tanto el sentido que tenga para una terapeuta ocupacional o un terapeuta ocupacional, que puede tenerlo y mucho y ser súper útil, sino el sentido que le ven ellos. Y eso tiene mucho que ver con todo esto que hablamos de la sociedad de los cuidados, que es decir, hacer las cuestiones a medida de la persona que lo va a utilizar. Yo lo que tengo que pensar es si la persona mayor con la que voy a trabajar va a encontrarle sentido a aquello que yo le propongo. Porque si no, lo más probable es que su rendimiento no sea el óptimo, como mínimo. Eso en el mejor de los casos.
pero sí que creo que para mí es el gran recurso y sin embargo hay centros de día que están a medio gas, cuesta muchísimo cubrir las plazas, es verdad, no estoy hablando de la Ciudad de Madrid, la Ciudad de Madrid es como una especie de isla, pero en otros muchos sitios sí que estoy consciente de que los centros de día a veces no cubren plazas porque la gente, la población, no quiere ir. Pues tendremos que preguntarnos a ver por qué no quieren ir, porque decir que siempre que es entrar en esta cosa del que son muy mayores, es que los mayores no cambian, es que son muy cabezones, me parece a mí que es un poco infantiloide por parte de la profesión. A ver si hay más. Claro. Sí, sí, tenéis razón, vamos, tanto Sonia como MRD, tenéis razón, es que, bueno, no sería necesariamente subir impuestos, que a lo mejor, sino reorientar el gasto y optimizar el gasto. Quiero decir, también la administración en servicios sociales, en muchos casos, yo soy de los que creo mucho en el trabajo de equipo, trabajo dentro de un equipo y creo que es mucho más, los profesionales vamos para mucho más de lo que se nos aprecia en muchos casos. Es decir, creo que hay muchos contratos que se hacen que no serían necesarios con una buena gestión de equipos y con otra manera de mirar. Pero bueno, eso lo vamos a ver y podremos discutir sobre ello en el último webinar, que va a ser como mucho más técnico de la intervención y tal. Pero creo que en muchos casos que hay profesionales perfectamente formados que pueden hacer cosas que no hacen porque no se les deja, porque es más importante tener 10 atenciones al día que tener 2 de 1 hora y buscar fórmulas alternativas. Incluso hablaríamos de subir impuestos también, si fuera necesario. ¿Sí? Y las auxiliares de domicilio, pues exactamente lo mismo. Quiero decir, yo siempre lo he dicho, para mí cuando se habla de los aplausos de la pandemia, nadie salió a aplaudir por ellas y deberíamos haber aplaudido hasta que nos ardieran las manos por las auxiliares del SAT, que han permitido que una buena parte de las personas mayores de este país hayan estado sanos y salvos en su casa, a costa de infectarse, de pasar muchísimo miedo y en unas condiciones laborales, en muchos casos, muy precarias. Y sin embargo, no, yo creo que han sido insuficientemente ponderadas. No sé si hay más por aquí. Preguntas creo que no tenemos ninguna más. Sin embargo, bueno, por el chat sí que nos hacen algunas reflexiones. Que una de las cosas para mejorar en los centros de día es flexibilizar los horarios, que es complicado convencer esas horas intempestivas que precisan cumplir, que haya recogidas entre las 8 y 8:30 en los domicilios, que resulta un hándicap, puesto que muchos abuelos y especialmente abuelas que refieren que implica levantarse también a las 7 para que venga el auxiliar de hogar, para el apoyo en el aseo, etcétera. Sí, eso, claro, en eso veremos en el último webinar, que vamos a trabajar un poco el papel de los recursos. Cuando estamos hablando de atención central a la persona, estamos hablando de todo eso precisamente. Quiero decir, ahora mismo el hecho de que la organización en general de todos los recursos, incluidos los centros municipales de mayores, y ahí me atrevería a extenderlo al entorno de todo el Estado, responde más muchas veces a los intereses de las instituciones y a las necesidades de la institución y al organigrama de la institución que a las necesidades de las personas que los habitan, por decirlo de alguna manera. No estoy hablando cuando muchas veces se piensa que es que todo tienen que estar, no es que el mismo profesional esté allí 12 horas. A lo que hay que ver es en qué momentos son los máximos y los mínimos y ver cómo se puede compatibilizar ese tipo de jornadas laborales con las necesidades reales de los y las usuarias, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que queda mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas que repensar, pues todo lo que estaba contando la compañera de las rutas, absolutamente de acuerdo, porque es que además lo digo en carne propia, porque trabajo en una junta municipal de Distrito de Madrid, y es que es así, quiero decir, y cuando hablo con las familias, pues es verdad, en las horas de llegada, las horas de salida, las dificultades de las personas mayores para pegarse a veces el madrugón, otras en la posibilidad de entrar y salir antes, que es verdad que luego hay centros y centros y equipos y equipos. También os digo, ya hay un poco lo avanzo para ese cuarto webinar, que yo creo que el modelo se implosiona desde dentro. Y hay maneras de implosionar el modelo desde dentro sin que eso suponga conflictividad laboral ni
ni correr riesgos. Yo creo que hay maneras y que poco a poco, si empujamos, las cosas cambian. Sin ponerse heroico ni pretender que esto vaya a ser una especie de toma de la Bastilla de los servicios sociales, que tampoco estoy dispuesto a hacer. Pero yo creo que sí que se pueden hacer cosas y que hay margen para, sin un gasto excesivo, con un poquito de imaginación y un poco de buena voluntad, hacerlo. A ver qué más tenemos por aquí. También hay otra reflexión sobre las 3 R's de la teoría, del cómo debería ser, que tiene que ver con implementar la teoría feminista de los cuidados. Y bueno, sí que plantea la duda si quienes gobiernan y gestionan los recursos actualmente, que corresponde a las administraciones competentes, si están en esa labor. Por la labor, ¿no? Claro. A ver, digamos que la letra de la canción, que es la Agenda 2030, la Agenda 2030 no tiene que ver con la sociedad de los cuidados. Yo lo he puesto todo junto, pero son, digamos que van en paralelo. Es verdad que la Agenda 2030 en general y los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen mucho que ver con ese cambio de mirada. Yo creo que hay un cambio de mirada, que es un cambio de mirada que no es a lo mejor voluntario, ¿vale? Que está muy contestado desde muchos sectores de la sociedad, incluso desde nuestro propio gobierno. Es decir, no todos los ministerios probablemente vean con la misma optimismo y con las mismas ganas un documento del tipo de la Agenda 2030. Y luego se llevará a cabo como se llegue. Quiero decir, la ley de dependencia también lo pintaba todo maravilloso y había unicornios en cada esquina y luego las cosas han sido como han sido. Eso no quita. Pero yo sí que creo que hay un debate abierto. Estamos aquí porque ese debate existe, porque la sociedad está y porque es que no estamos hablando. Yo el otro día lo hablaba con una compañera contándole un poco las dificultades y la paliza que me había pegado de leer para el webinar de hoy. Y le decía, es que esto es mañana, es que no estamos hablando de pasado mañana, ni estamos hablando de nuestros padres, es que ya estamos hablando de ti, de mí, tía. Es que esto es ya, y no va a haber, es decir, no va a haber posibilidad de hurtarnos de este debate. Esto es así y nos lo vamos a comer con patatas fritas. ¿Lo podemos hacer mejor o peor? Eso yo ya no tengo una bola de cristal, ya me gustaría, pero desde luego yo creo que se está entrando en el debate en otros términos, en términos alternativos, porque yo creo que esa visión del crecimiento sostenido ha pasado a la historia y estamos en el crecimiento sostenible, que es otro lugar, ya veremos a dónde nos lleva. Y luego tenía aquí otra de Elena La Blanca, es que lo he visto ahora mismo, perdona. Dice, has comentado durante la intervención que tendemos a que los futuros mayores tomen sus propias decisiones, pero ¿dónde está la línea en que uno observa que los mayores no pueden tomar sus decisiones en el sentido de que no se dejan ayudar cuando se ve desde fuera que lo están necesitando? Pues a ver, es que esto va a tener mucho que ver con el próximo webinar, ¿vale? Es decir, es que esta es la pregunta. Es decir, ¿en qué momento nuestros hijos van a empezar a pensar que estamos un poco para allá y que estamos gagas y que ya no podemos? Y estamos hablando de nosotros, ¿eh? Y yo me miraría al espejo mientras digo esto. Papá, es que esto que haces ya no puedes estarte, yo qué sé, si tengo una casa en el pueblo, no puedes estarte la mitad, eres viudo y no puedes estarte todo el invierno ahí solo. Es que un día te va a pasar algo. Y si me pasa algo, ¿qué? Tengo 80 años, 85 años. Tengo toda una vida. Esta es mi decisión, ¿vale? Entonces, ¿cómo compatibilizo eso desde la posición de hijo a la posición de padre? Eso es a lo que no responde todo lo que hemos estado viendo antes, es decir, la infantilización. Estamos utilizando recursos que no valen para gestionar adultos con otra mentalidad, que somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar eso? Pues para eso habrá que desarrollar herramientas nuevas. Desde UNAF proponemos la mediación. Técnicamente, pues el acompañamiento y la paciencia y el pensar que la gente que no estamos en el saber solo porque somos más jóvenes. Y es que eso lamentablemente es algo que utilizamos constantemente. Soy más joven y yo sé porque soy más joven y he estudiado y tú no. Y eso no es verdad sobre mi vida. Como decía Andrés Cotado, que en paz descanse, decía, sobre mi vida ando yo. O sobre mi cuerpo, decían. ¿Vale? Pues esto es un poco lo mismo. Hay que balancearlo. En todo caso, la frontera sería el deterioro cognitivo o la enfermedad mental, ¿vale? Cuando suponga un riesgo para la propia persona pero la noción de riesgo hay que ver cuándo es riesgo de verdad y cuando estamos hablando de nuestro miedo. O sea, no salgas que te vas a caer, ¿vale? O los parques neumáticos estos que tenemos para los niños donde es imposible
hacerse arañazos en las rodillas porque rebotas en todos los lados. Pues un poco como esa cultura del riesgo cero, yo personalmente, yo creo que no es nada saludable. Y creo que además no soy el único y vamos a ser muchos que cuando estemos en esa posición de persona mayor, nos vamos a dar cuenta del peso que tiene esa cultura y vamos a tener que lidiar, y nuestros hijos van a tener que lidiar con nosotros y gestionarlo. Y estamos hablando, probablemente ahora mismo, pues habrá gente que tenga 28, 30, 35 años, con padres de 60, 60 y tantos, que ya están en otra posición existencial y que van a exigir y que no se van a dejar, digamos, mandar de alguna manera. Entonces, eso es algo que hay que ir viendo, y lo que hay que preguntarse también qué es, cuándo no pueden, cuándo creo yo que no pueden y cuándo dicen ellos que sí que pueden. Ahí es donde vamos a tener que balancearlo. Esa pregunta es muy interesante, porque yo creo que es parte del nódulo de esta cuestión. Perfecto, mira, Silvana nos dice, ¿crees que estos lugares nuevos donde todos los abuelos comparten, por ejemplo, un edificio o pequeñas casas adaptadas, sea un poco el futuro que se viene para nosotros o el futuro? Pues sí, es probable que sí. A ver, en principio yo creo, claro, esto no tiene un catalejo. Todo el tema de la domótica, aunque yo no tengo una especial fe en ese tema, porque ponemos es decir, la domótica es algo que tiene una vertiente que tiene que ver con lo económico, es decir, son tecnologías baratas, al final son baratas, y que no tienen conflictos laborales, que están 24 horas, pero yo no creo que el futuro o mi futuro sea estar sentado en una silla hablando con un perro de metacrilato, la verdad. Entonces, partiendo de ahí, creo que las soluciones van a pasar en general, y hablando muy por encima, es en que vamos a poder estar en nuestra casa todo el tiempo que queramos, y podamos permitirnos, en función de los recursos que haya en el Estado en ese momento, de las administraciones públicas y los que nosotros podamos pagar. Y que vamos a tomar decisiones, y yo creo que eso es una tendencia que no va a ser mayoritaria, porque a veces hablamos de esto como si porque yo lo piense todo el mundo lo va a hacer, pero sí que va a haber una corriente mayoritaria en torno a la decisión de cuándo terminar con mi vida. Y lo digo así porque yo creo que ese es un tema que está ahí y que es un tema que tiene que ver directamente con el nódulo de lo que estamos viendo ahora mismo en residencias y no nos gusta nada. Y que yo creo que hay que ponerlo en palabras y empezarlo a hablar. Es decir, ¿merece la pena vivir según qué vidas? ¿O lo que estamos contribuyendo es un negocio de mantener a gente viva? No se sabe muy bien para qué. Más allá estoy hablando, entiendo que haya personas que por razones éticas o religiosas no estén de acuerdo y lo respeto, pero yo creo que ese es un tema que va a estar sobre la mesa y que va a marcar el envejecimiento y la construcción social, incluso la gestión personal del envejecimiento de mucha gente. Pues sí, bueno, pues las pequeñas casas, cohousing, todo este tipo de cosas generacionales también. Sí, son soluciones, desde luego son cuestiones que están ahí. Evidentemente ahora son soluciones de lujo, todo hay que decirlo. Ahora mismo el cohousing es para ricos. Pero bueno, con el tiempo es posible, sobre todo que en lugares pequeños, a escala micro o a escala de barrios, en fin, va a requerir también, digamos, de una, no sé cómo decirlo, atomización de los servicios, es decir, no dirigir desde arriba una que derrama servicios hacia abajo, sino que desde abajo, en función de las necesidades locales, se creen esos servicios. Eso ya se está haciendo de alguna manera en las pequeñas residencias que muchos ayuntamientos se costean con mucha dificultad y que son para los señores y señoras mayores, las personas mayores de su pueblo, y que empezaron construyéndose a las afueras del pueblo y cada vez más están en el centro del pueblo, porque básicamente lo que les posibilita es, en un entorno seguro de control y de cuidado, con sus más y con sus menos, ahí no vamos a entrar, pero poder seguir manteniendo una vida todo lo autónoma y su proyecto de vida, que pasa pues, en muchos casos por salir a la plaza, ir a la huerta, ver a sus amigos y hacer las mismas cosas que hacía en su casa, pero bueno, yendo a dormir a la residencia y no teniéndose que ocupar de determinadas cuestiones que ya le eran complicadas. Pues yo creo que muchas de estas cosas pasan por ahí. Genial, un poco en esa línea que hablabas, Jesús, nos llega otra reflexión haciendo alusión a las zonas rurales, en las que nos indica la necesidad de adaptar los negocios creando espacios para los mayores y no permitir que las pequeñas empresas de toda la vida se cierren, ya que es un punto de encuentro también para ellos.
Claro, claro. Todo lo que tiene que ver con esta especie de globalización, de hacer las grandes superficies, las pantallas táctiles, todo eso, quiero decir, a ver, hay una generación de personas mayores dentro de esas 3 generaciones que convivimos ahora, que esa sería la visión más realista del envejecimiento ahora mismo, 3 generaciones superpuestas, de alguna manera en esta sociedad, pues para las personas más mayores sigue siendo un hándicap todo el tema de la brecha digital. Para nosotros no lo va a ser. Es decir, si estamos mirando hacia el futuro, pues probablemente el tema de ese modelo de compra de los grandes supermercados y tal, no nos resulte tan ajeno porque básicamente es el que hemos estado utilizando, lo que no quiere decir que el pequeño comercio no vaya a seguir cumpliendo, sobre todo en áreas rurales, incluso en barrios, una misión fundamental, porque en el fondo muchas veces estos son espacios de relación. Lo que estamos hablando son de espacios de relación y tienen más valor, más que por la actividad comercial, como espacio de relación, espacio de encuentro para personas mayores que están solas en Estupendo. casa. Pues no sé si tenemos alguna pregunta más por aquí. Pues nada, fenomenal. Oye, muchísimas gracias a todos y todas. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, pues nos veremos dentro de unos días. Perfecto, Jesús. Pues muchas gracias también a ti y a todas las personas que han estado conectados a este estupendo webinar que nos has brindado. Y nada, agradecer también al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que ha hecho posible que estemos esta tarde hoy aquí. Gracias a todos y a todas. Pues nada, un abrazo. Chao.